Bueno, pues buenas tardes, gracias por la invitación para hablar el día de hoy. El tema de la primera sesión es acerca del manejo de leucemia mieloide aguda en pacientes que no son candidatos a un tratamiento intensivo, y la idea pues es hacer una sesión que esté basada en casos como para hacerla un poco más didáctica. Y primero empezamos como enfocándonos en cuál es el problema en esta situación, y lo primero a tomar en cuenta es que la mediana de edad al diagnóstico en leucemia mieloide aguda, particularmente en países desarrollados, está entre los 65 y 70 años de edad. Y en estos países se considera que los pacientes que son candidatos a un tratamiento intensivo en realidad son menos de la mitad de los pacientes. Y sabemos por datos históricos que esta población que no es candidata a recibir un tratamiento intensivo va a tener una mediana de supervivencia muy, muy corta, alrededor de los 5 meses. Sabemos que en México no necesariamente esto es así. En un estudio reciente, multicéntrico, que publicamos, sabemos que la mediana de edad de nuestra población es un poco más joven, alrededor de los 50 años de edad, y que la mayoría de nuestra población es candidata a recibir un tratamiento intensivo. Sin embargo, creemos que mucho de esto es un sesgo en el diagnóstico, que probablemente no estamos diagnosticando a los adultos mayores, y cada vez en todos los centros estamos viendo más y más adultos mayores con leucemia mieloide aguda. Y podemos ver en estas imágenes, esto es la supervivencia por periodos de tiempo, son imágenes particularmente específicamente del MD Anderson en Houston, que sabemos que seguramente es muy distinta su supervivencia a lo que vemos en el mundo real, pero podemos ver del lado izquierdo la supervivencia, cómo se ha comportado a lo largo del tiempo en pacientes con leucemia mieloide aguda, pero en este caso en la población más joven, de menos de 60 años de edad. Hasta abajo, en la curva azul, podemos ver la supervivencia que tenían en los 70s, y hasta arriba la curva morada es la que tienen pacientes diagnosticados entre 2010 y 2015, y podemos ver claramente cómo ha habido grandes avances en el pronóstico de estos pacientes. Por el otro lado, del lado derecho, tenemos la misma curva de supervivencia, pero en la población de 60 años o más. Y hasta arriba tenemos este que es el mejor escenario entre 2010 y 2015, donde aunque la diferencia sí es estadísticamente significativa y es mejor que en los 70s, en realidad el pronóstico en esta población sigue siendo bastante malo, con un porcentaje de supervivencia a los 5 años del 13% y una mediana de menos de un año. Y quiero empezar con el primer caso. Es un hombre de 68 años de edad, de comorbilidades, tiene POC y diabetes, y acude con un cuadro de 3 meses de síndrome anémico. Su estado funcional está deteriorado, con un ECOG de 3. Tiene esta biometría hemática con leucocitosis en 43,000, 6 de hemoglobina, 42,000 plaquetas, una DHL elevada, el fibrinógeno discretamente bajo. Se corrobora por citometría de flujo, que es una leucemia mieloide aguda, y además en la médula ósea vemos datos de displasia que sugiere que es una leucemia mieloide aguda secundaria. La pregunta entonces sería, en este caso, este hombre de 68 años de edad, que en realidad no es tan mayor, pero bueno, con estas comorbilidades y estado funcional, si consideramos o no al paciente como candidato a recibir un tratamiento intensivo. Entonces vamos a discutir esto en esta primera parte, que es cómo decidir si un paciente es o no es candidato a recibir un tratamiento intensivo. Sabemos que la edad importa, pero en realidad no es todo. Estas son las recomendaciones de la NCCN, si siguen dividiendo las recomendaciones de acuerdo al grupo de edad entre menores o mayores de 60 años. Y esto es lo que nos recomiendan para el grupo de adultos de más de 60 años de edad. Lo primero es definir si el paciente es o no es candidato a recibir un tratamiento intensivo. Y esto lo que nos dice es que obviamente no por tener más de 60 años de edad deja de ser candidato a recibir un tratamiento intensivo. Pero la primera duda entonces es cómo decidir esto en un adulto mayor. Y después, si tenemos un paciente que sí es candidato a recibir un tratamiento intensivo, también hay que ver las características de la leucemia. Sabemos que la leucemia también importa. ¿Por qué? Porque probablemente si es una leucemia de novo y que no sea de riesgo alto, sí se va a beneficiar de un tratamiento intensivo, pero sabemos también que las leucemias secundarias y de riesgo alto no necesariamente se benefician realmente de un tratamiento intensivo, y tanto los pacientes que por sus características no son candidatos a recibir un tratamiento intensivo o que tienen la leucemia características de riesgo alto, más bien van a beneficiarse de un tratamiento de baja intensidad. Y
Este es el punto relevante, este concepto de fitness en el adulto con leucemia mieloide aguda. ¿Y por qué es relevante? Porque por un lado sabemos que sí puede haber un grupo seleccionado de adultos mayores que se beneficien de un tratamiento intensivo. No por la edad los vamos a descartar si tiene buenas posibilidades de curación con un tratamiento intensivo. Pero también por el otro lado, sabemos que los adultos mayores en general tienen más morbimortalidad relacionada al tratamiento y también en general peores desenlaces de la leucemia. Menos remisión completa, más probabilidades de recaída y menor supervivencia en general. Y el punto, la idea de todo esto va a ser tratar de poner en la balanza estas dos cosas. Por un lado, tratar de tener la menor mortalidad relacionada al tratamiento y por otro lado, lograr las mejores posibilidades de que el paciente logre remisión completa. Y en general, estos son los tres elementos que tenemos que tomar en cuenta para esta decisión. El estado funcional, las comorbilidades y también algunos conceptos en la evaluación geriátrica. Y voy a hablar primero de este concepto sobre la evaluación geriátrica. Lo primero a mencionar es que creo que en general los hematólogos tenemos una resistencia a considerar la importancia de esta evaluación geriátrica. Mucho de esto es por falta de tiempo y personal, porque tenemos además la idea de que esta evaluación geriátrica es algo que consume mucho tiempo, que sí lo consume, pero en realidad vamos a ver que no tanto como lo pensamos. Y también tenemos este concepto de que probablemente no sea tan relevante. Generalmente pensamos que la leucemia es más importante que todo lo demás que esté alrededor del paciente y le quitamos la importancia que debería de tener. Sin embargo, aquí en este cuadro les puse algunos conceptos que son importantes. Lo primero es que hoy en día hay algunas herramientas de evaluación geriátrica que son específicas para pacientes con cáncer y que ya se ha demostrado que no toman más de 15 a 30 minutos en hacerse. Y además, se ha visto que específicamente en el contexto de leucemia mieloide aguda, ya se ha demostrado que es factible hacerlos en la valoración pretratamiento, es decir, antes de tomar una decisión de tratamiento. Incluso muchos estudios han demostrado que no necesariamente tiene que ser el médico del paciente primario que haga esta evaluación. Puede ser personal de enfermería o otro personal cercano que pueda apoyar en esto, pero se sabe que es factible hacerlo. Y cuando se hace nos damos cuenta de cosas muy importantes. Lo primero es que aquí pueden ver pues, el porcentaje de pacientes que tienen alguna alteración significativa en la evaluación geriátrica. Más de la mitad de los pacientes van a tener alguna alteración funcional o algunas alteraciones psiquiátricas como la ansiedad y un porcentaje significativo de depresión y también deterioro cognitivo. Y algo que es importante es que la alteración en estas escalas geriátricas ha demostrado tener un impacto significativo en la supervivencia global de los pacientes con leucemia mieloide aguda. Particularmente hay dos escalas, que son las que les pongo aquí, que han demostrado tener este impacto independiente, significativo en la supervivencia de los pacientes, que es esta, la SPPB, que es una escala en realidad muy sencilla, que tenemos que poner al paciente a hacer actividades muy sencillas como pararse, caminar, etcétera, y que se ha visto que si tiene alguna alteración significativa en esta escala, pues tiene un mayor riesgo de muerte. Y la otra es un mini-mental modificado, que es un mini-mental muy corto, que obviamente nos habla del deterioro cognitivo. Y ambas, como pueden ver aquí, se asocian a una peor supervivencia global en pacientes con leucemia mieloide aguda. El segundo punto que teníamos relevante para evaluar son las comorbilidades. Sabemos que los adultos mayores con leucemia mieloide aguda generalmente tienen comorbilidades y estas pueden tener un impacto deleterio también en la supervivencia de los pacientes y es algo que tenemos que tomar en cuenta también. Hay dos escalas que son las más estudiadas que evalúan las comorbilidades. La primera es el índice de Charlson y la segunda es el score de comorbilidades de trasplante, que inicialmente fue desarrollado para evaluar las comorbilidades en pacientes que van a trasplante de médula ósea. Sin embargo, se ha visto también su utilidad en pacientes con leucemia mieloide aguda fuera del contexto de trasplante. En cuanto al índice de Charlson, el índice en sí no ha demostrado correlacionar bien con la supervivencia, pero sí la diabetes como comorbilidad específica tiene una asociación clara a mayor mortalidad temprana. Prácticamente 1 de cada 3 pacientes van a morir de forma temprana con un tratamiento intensivo si son diabéticos. Y por otro lado, podemos ver aquí también los datos del score de comorbilidades de trasplante,
en donde los pacientes que tienen un score de 3 o más tienen una supervivencia global mucho menor en comparación con los pacientes que tienen un menor score de comorbilidades. Si nos regresamos al caso del paciente que estamos viendo, sabemos que es un paciente que tiene diabetes y en cuanto al score de comorbilidades de trasplante tiene un puntaje de 3. Entonces son, digamos, dos factores que tenemos en contra en el pronóstico de este paciente. Después tenemos al estado funcional, que el estado funcional generalmente todos lo medimos mediante la escala del ECOG. Y está muy claro que el estado funcional medido por ECOG tiene una correlación directa con el riesgo de mortalidad en inducción si los tratamos con un tratamiento intensivo. En esta tabla podemos ver por grupos de edad, desde pacientes jóvenes de menos de 50 hasta pacientes de 80 años o más, qué probabilidad tendrían de mortalidad en inducción de acuerdo al ECOG, si tienen un ECOG de menos de 3 o de 3 o más. Y como pueden ver en la tabla, en realidad parece que el ECOG es más importante que la edad. Incluso pacientes de menos de 50 años de edad, si tienen un mal estado funcional, tienen un riesgo muy alto de mortalidad temprana. Y si combinamos las dos cosas, mal estado funcional y 80 años o más, pues prácticamente el 60% pueden fallecer durante la inducción. ¿Cuál es el problema de esto? Tenemos dos problemas importantes. El primero es que es muy frecuente que tengamos pacientes cuyo estado funcional está directamente afectado por la enfermedad y que pudiera mejorar si les quitamos la leucemia. Que esto no es un escenario infrecuente, es el adulto mayor que llega muy deteriorado prácticamente en cama, pero que la familia y el mismo paciente nos dicen que 3, 4 semanas antes era alguien totalmente independiente, que hacía sus actividades normales. Y seguramente la anemia, infecciones, etcétera, son lo que están deteriorando el estado funcional. Y esperamos que si quitamos la enfermedad podrían regresar a ese estado funcional que tenían antes. Y el segundo punto es que en general el estado funcional por ECOG puede ser muy subjetivo. Depende de quién interroguemos y qué tanto énfasis hagamos en evaluarlo objetivamente, puede ser un poco subjetivo el puntaje que le demos al ECOG. Si nos regresamos al caso del paciente, este paciente de 68 años con un ECOG de 3 o más, pues solamente por estado funcional, la probabilidad de mortalidad en inducción, si lo tratáramos con una quimioterapia intensiva, sería arriba del 45%. Hay algunos scores que nos pueden ayudar a juntar diversas variables en el paciente y poder predecir con mayor certitud esta probabilidad de mortalidad relacionada al tratamiento. Esta es una de estas escalas, que es una escala que se puede hacer en línea, la pueden buscar así, y estos son los factores que tenemos que poner del paciente. El estado funcional, edad, cifra de plaquetas, albúmina, si es una leucemia secundaria o no, la cifra de leucocitos, el porcentaje de blasto y la creatinina. Como pueden ver, en realidad son datos muy sencillos que tenemos de todos los pacientes. Y en el caso de este paciente nos daría esta probabilidad de mortalidad relacionada a la inducción, que sería del 35%. La duda que tenemos pues, es cuánto es mucho, ¿no? A partir de qué probabilidad de mortalidad en inducción consideramos que ya es demasiado. Muchos expertos consideran que entre 20 y 30% está como el límite para considerar que ya es un riesgo demasiado alto. Pero lo habíamos mencionado ya también depende de las características de la leucemia. No es lo mismo un 20-25% de probabilidad de mortalidad en inducción en una leucemia que es altamente curable, con muy buenas probabilidades de remisión, que esa misma probabilidad de mortalidad en una leucemia que sabemos que sus probabilidades de remisión son muy bajas. Y por eso, regresándonos al caso del paciente, estos son los datos basales que tenemos y teniendo algunos de los factores pronósticos más relevantes, podemos ver que en el cariotipo tiene una monosomía del 7 y las mutaciones que le pudimos hacer, que son FLT3 y nucleofosmina, ambas están negativas. Hay algunos scores que nos permiten tomar en cuenta también las características de la leucemia, como este, que es el AML score, que también es una escala que se puede llenar en línea. Estos, los que están acá a la izquierda, son los parámetros que tenemos que llenar sobre el paciente, que si se fijan también, pues son datos muy sencillos que tenemos de todos los pacientes. Y en cuanto al riesgo citogenético y mutaciones, tenemos la posibilidad de poner, que aún no los tenemos disponibles, porque muchas veces, esa es la realidad, son resultados que tardan y tenemos que tomar la decisión de tratamiento antes de tener esto.
Pero en este paciente que ya tenemos la monosomía del 7, sabemos que tiene un riesgo citogenético alto y estas son las probabilidades que nos arroja este score. Si a este paciente le diéramos un tratamiento intensivo, la probabilidad de remisión completa sería solamente del 16% y la probabilidad de mortalidad temprana asociada a la inducción sería del 46%. Entonces, en base a todo esto, digamos, recapitulando, es alguien de 68 años con una leucemia secundaria, un riesgo citogenético alto, un estado funcional afectado con diabetes y un score de comorbilidades alto. Por lo tanto, consideramos que este paciente pues no es candidato a recibir un tratamiento intensivo. Queremos darle un tratamiento no intensivo. Y pasamos entonces a la segunda parte de la plática. ¿Cuáles serían las opciones de tratamiento no intensivo para este paciente? Y para eso quiero empezar con un segundo caso, que es un hombre de 76 años, como única comorbilidad es hipertenso, tiene un mejor estado funcional que el paciente previo, se diagnostica con una leucemia mieloide aguda de novo. Estos son sus laboratorios: hemoglobina en 7, 2.800 leucocitos, 42.000 plaquetas. Por citometría de flujo confirmamos el diagnóstico de leucemia mieloide aguda, tiene 38% de blastos. Las mutaciones que tenemos disponibles en este momento, tiene una mutación en IDH1 y no tiene FLP3 y el resultado del cariotipo aún no lo tenemos, todavía está pendiente. Decidimos que este paciente no es candidato a recibir un tratamiento intensivo. En general, arriba de los 75 años es difícil que alguien sea candidato a recibir un tratamiento intensivo y la duda ahorita, pues bueno, sería qué opciones tenemos para este paciente. Y esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. El tratamiento, digamos, clásico, estándar o más viejito que tenemos es tratarlo con dosis bajas de citarabina. Hace algunos años ya se demostró el beneficio de tratar estos pacientes con hipometilantes, sobre todo inicialmente por los resultados que teníamos de los pacientes con síndromes mielodisplásicos, de los cuales un porcentaje de ellos estaba entre 20 y 30% de blastos y se vio que tenían algún beneficio. Y a partir de 2017 sabemos que pues ha sido como el boom del tratamiento en leucemia mieloide aguda y por lo menos 8 fármacos nuevos se han aprobado en esta indicación. Y algunos de estos fármacos o de estas nuevas estrategias de tratamiento están aprobadas y enfocadas a este concepto de pacientes no candidatos a un tratamiento intensivo. Primero vamos a revisar qué podemos esperar de estas opciones clásicas de tratamiento no intensivo. Lo primero, como ya habíamos visto, son las dosis bajas de citarabina. Estos son los resultados del estudio que demostró hace ya varios años que sí, efectivamente, dar dosis bajas de citarabina era mejor que dar hidroxiurea o tratamiento de soporte. Y esto es lo que podemos esperar. Con dosis bajas de citarabina, tasas de respuesta completa en todos los estudios menores al 20%, en este en particular 18%, una supervivencia global de 4 meses, y algo que es importante es que se vio claramente que los pacientes que tienen un cariotipo de riesgo alto, ese subgrupo en particular no tuvo ningún beneficio en supervivencia global. Y aquí podemos ver las curvas, que en este caso era comparado con hidroxiurea. Aquí vemos pues esta mediana de supervivencia de 4 meses. Vemos que sí es significativamente mejor que el control que era hidroxiurea. Sin embargo, vemos a largo plazo qué sucede, que prácticamente a largo plazo la probabilidad de supervivencia pues es del 1% en este caso, pero es prácticamente inexistentes los pacientes en los que podamos esperar supervivencias prolongadas con dosis bajas de citarabina. Después llegaron los hipometilantes, que, bueno, como todos recordarán, los primeros resultados de azacitidina en leucemia mieloide aguda salieron de los estudios de síndromes mielodisplásicos, en donde un porcentaje de los pacientes, por la clasificación que se usó en ese momento, tenían entre 20 y 30% de blastos. Ahí se vio que estos pacientes se beneficiaban y ya después se hicieron los estudios con los pacientes que tenían más de 30% de blastos, es decir, leucemias con una carga tumoral un poco más alta. Y aquí estaba comparado contra el tratamiento estándar que decidiera el médico del paciente. Entonces, en este grupo comparador, pues había un poco de todo. Había tratamiento puramente paliativo, había citarabina subcutánea, había incluso algunos con quimioterapia intensiva. Pero en general, azacitidina sí demostró ser mejor que el estándar en esta población. Sin embargo, esto es lo que podemos esperar. Tasas de respuesta completa menores al 30%,
y una mediana de supervivencia global de 10.4 meses. Podemos ver aquí en la imagen cómo la mediana pues sí es mejor que el grupo control, y a largo plazo puede haber un pequeño grupo de pacientes, un poco arriba del 10% de los pacientes, que podamos esperar supervivencias prolongadas. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes eventualmente van a recaer y perder la respuesta al tratamiento. Y después tenemos todas estas nuevas opciones de tratamiento, que aquí están enlistadas pues, los 8 fármacos que se han aprobado en leucemia mieloide aguda, al menos por FDA, en los últimos años. Y les marqué pues, con esta estrella de todos estos fármacos, los que en particular están aprobados en este contexto, que es en primera línea de tratamiento en pacientes que no son candidatos a quimioterapia intensiva. El Livocidenib les marqué un poco diferente la fecha porque se había aprobado en el 2018 en recaído refractario y el año pasado se agregó la aprobación en primera línea de tratamiento en este contexto del que estamos hablando. Ahora, algo que es importante, no todas estas opciones terapéuticas las tenemos disponibles en México. De hecho, en este momento, las que tenemos disponibles en este contexto de primera línea no candidatos a un tratamiento intensivo son el venetoclax y el Livocidenib solamente bajo ensayo clínico en algunos centros. Estos otros los voy a mencionar solo rápidamente porque no creo que tenga mucho sentido detallarlos mucho por cuestiones de tiempo, siendo los que no tenemos disponibles, pero el Gentusumab, la aprobación en este contexto de no candidatos a un tratamiento intensivo se dio en base a este estudio, que es el AML19, en el que en esta población que no eran candidatos a un tratamiento, compararon Gentusumab como monodroga versus tratamiento de soporte, y aquí podemos ver la supervivencia que dio a la aprobación de este fármaco, que esta diferencia pues sí es estadísticamente significativa. Sin embargo, pues 4.9 meses de supervivencia global pues tampoco suena algo enorme en esta población. Y el Glasdegib, que tampoco lo tenemos ahorita, eventualmente probablemente lo tendremos, pero fue en combinación con citarabina subcutánea, comparado con citarabina subcutánea sola, y sí se asoció a mejores tasas de respuesta completa y también a mejor supervivencia global, y esto fue a lo que llevó a la aprobación de este fármaco. Pero vamos a detenernos un poco más a detalle en las opciones que tenemos disponibles, ya sea bajo ensayo clínico o medicamentos que estén comercialmente disponibles. El primero es el Livocidenib. Lo más relevante de este medicamento es que está pues limitado para pacientes que tengan mutaciones en IDH1, que desafortunadamente pues es un porcentaje bajo de los pacientes. Solamente a lo mucho un 10% de los pacientes con leucemia mieloide aguda tienen mutaciones en IDH1. Sin embargo, los inhibidores de IDH1 y IDH2 pues son de las drogas que son blancos terapéuticos más efectivos en leucemia mieloide aguda. Y la aprobación en primera línea de este fármaco se dio por los resultados en estos pocos pacientes, en este grupo de 28 pacientes, que algo importante es que eran pacientes pues, que sí tenían muchas características de mal pronóstico, ¿no? La mayoría de los pacientes tenían más de 75 años de edad, igual casi un 70% tenían genética de riesgo adverso o eran asociados a un síndrome mielodisplásico. Y algo de lo más interesante de estos inhibidores de IDH es que son fármacos vía oral. Y este Livocidenib, con una dosis de 500 miligramos al día como monodroga vía oral, se asoció a estas respuestas que pueden ver marcadas aquí, 43% de respuestas completas, con una mediana para obtener respuesta de 2.8 meses, que esto es algo importante. Si ven el rango de respuestas, hay algunos pacientes que respondieron hasta después de un año de tratamiento. Entonces, las respuestas con los inhibidores de IDH, tanto 1 como 2, no son rápidas, van actuando muy parecido, por ejemplo, al LATRA, que van diferenciando a los blastos, pero como monodroga, algo vía oral, tiene tasas de respuesta muy altas. Y lo que seguía, evidentemente, pues era combinar. Y los resultados, por lo menos preliminares que tenemos del Livocidenib con azacitidina, pues son muy prometedores, que este es el ensayo clínico que se tiene en algunos centros en el país. El Livocidenib combinado con dosis estándar de azacitidina se asocia, aunque todavía en un número pequeño de pacientes, pero podemos ver que las tasas de respuesta completa pues son muy altas, ya estamos hablando de 70% de respuestas completas, que si recordamos lo que mencionamos de los tratamientos clásicos, lo máximo que podíamos tener con hipometilantes era un 30%,
Combinándolo con azacitidina, las respuestas suelen ser más rápidas, con una mediana de respuesta de 1.8 meses, y la duración de la respuesta aún no ha sido alcanzada. Seguramente esta combinación será aprobada cuando se tengan los resultados de los estudios fase 3. Y después pasamos con el venetoclax, que es el que tenemos pues comercialmente disponible. Como todos recordarán, pues el mecanismo de acción del venetoclax tiene que ver con apoptosis. Sabemos que una de las cosas que usan las células malignas o los cánceres en general para ser malignos y para invadir y crecer es evadir la apoptosis. Prácticamente cualquier cáncer tiene algún mecanismo que le permite evadir la apoptosis. Y la regulación a la alza de BCL2 es uno de los mecanismos que más utilizan diversos cánceres y es un mecanismo importante en leucemia mieloide aguda. El venetoclax en leucemia mieloide aguda está aprobado bajo dos combinaciones distintas. La primera es con citarabina subcutánea y la segunda es en combinación con hipometilantes. Y las aprobaciones de estos dos, tanto por FDA como por COFEPRIS y agencias de otros países en el mundo, se aprobaron con los resultados de estos estudios, fase 2, fase 1-2. Tienen algunas diferencias que son importantes los estudios. La combinación con citarabina subcutánea, ambos son pacientes con leucemia mieloide aguda no previamente tratada, pero la combinación con citarabina subcutánea incluye pacientes con uso previo de azacitidina o de hipometilantes en general por síndrome mielodisplásico, que este es un subgrupo de pacientes que en general sabemos que tiene muy mal pronóstico, ¿no? El paciente que tenía un síndrome mielodisplásico fue tratado con azacitidina y después progresó a una leucemia mieloide aguda. Estos pacientes sí fueron incluidos en la combinación con citarabina y no fueron incluidos en la combinación con hipometilantes. Fuera de eso, la verdad es que los dos estudios tienen criterios de inclusión muy similares. Y estos son algunos de los resultados más importantes de estas combinaciones. En esta gráfica podemos ver las tasas de respuesta completa. La columna completa son combinadas, respuesta completa y respuesta completa con recuperación incompleta, y esto es en el grupo general de pacientes. 54% de respuestas completas divididas entre los que tienen o no recuperación de las cuentas sanguíneas. Y después podemos ver estas tasas de respuesta divididas de acuerdo a algunas características de los pacientes. Que todo esto pues es en realidad muy lógico y esperable. Por ejemplo, los pacientes con un riesgo citogenético intermedio en comparación con un riesgo alto, pues tienen mejores probabilidades de responder. Lo mismo, los pacientes que no han recibido hipometilantes previamente tienen mejores posibilidades de responder en comparación con los que sí. Y finalmente también las leucemias de novo tienen mejor probabilidad de respuesta que las leucemias secundarias. Y algo que es importante con estas combinaciones es que también obtenemos respuestas rápidas. La mediana de tiempo para lograr respuesta con esta combinación de venetoclax y citarabina es de 1.4 meses, que esto es distinto a lo que tenemos con ya sea dosis bajas de citarabina subcutánea o hipometilantes, que suelen ser respuestas lentas y tardadas. Algunas características que son relevantes para las respuestas y supervivencia: ciertos subgrupos moleculares se comportan diferente con las combinaciones de venetoclax. En particular, estos dos que están arriba, que son los pacientes con mutaciones en nucleofosmina e IDH1 y 2, son los pacientes que mejor responden con estas combinaciones. Respuestas completas arriba del 70% y supervivencias prolongadas. Y los dos de abajo, los pacientes con mutaciones en TP53 y FLT3, son los dos grupos de pacientes que suelen tener menores respuestas con esta combinación. Y esta es la curva de supervivencia a largo plazo, que esta supervivencia, la mediana, es de 10 meses, y podemos ver que alrededor de un 25% de los pacientes, una cuarta parte de los pacientes, tienen supervivencias a largo plazo. Y estas mismas curvas de supervivencia las podemos ver, pero divididas de acuerdo a algunas características que son importantes. La primera es de acuerdo al tipo de respuesta que tuvieron, si es esta respuesta completa con recuperación de las cuentas o sin recuperación completa de las cuentas, y podemos ver que parece que sí es importante. Hasta arriba, esta curva en azul, son los pacientes que tienen respuesta completa con recuperación completa de las cuentas, cuya mediana de supervivencia pues no ha sido alcanzada, en comparación con los que tienen recuperación incompleta de las cuentas, con una mediana de supervivencia un poco menor. Y en esta otra curva que también podemos ver algo que es muy importante,
separaron a este grupo de pacientes que había recibido previamente hipometilantes de los que no. Y como podemos ver, pues sí hace una diferencia muy importante en supervivencia global. Y si tomamos en cuenta solo estos pacientes que no habían recibido previamente hipometilantes, la mediana de supervivencia es de 13.5 meses y tenemos pues cercano a un 35% de los pacientes en los que podemos esperar pues supervivencias prolongadas. Y después pasamos a la combinación de venetoclax con hipometilantes. Los estudios fase 2 se hicieron con ambos hipometilantes, azacitidina y decitabina. Para el fase 3 en realidad ya solo se hizo con azacitidina y además pues es lo más representativo porque es lo que se tiene en gran parte del mundo, pero estas son las tasas de respuestas completas, 71 y 74%. Y además podemos ver que aquí la mayoría de respuestas son respuestas completas con recuperación completa de las cuentas. Lo mismo que veíamos en el previo, las respuestas son rápidas, con una mediana de respuesta el primer mes de tratamiento y la mejor respuesta después de 2 meses de tratamiento. Y además algo que es importante que describieron muy bien en este estudio es la mortalidad temprana. Menos de un 5% de mortalidad temprana. Evidentemente esto es bajo un ensayo clínico que probablemente no es lo mismo que el mundo real, pero una mortalidad temprana muy baja. Estas son las curvas de supervivencia global en este estudio. En azul podemos ver la curva de venetoclax azacitidina con esta mediana de supervivencia global de 17 meses y al año un 57% de supervivencia global. Y algo que se parece mucho en ambos estudios con hipometilantes es que parece que cercano a los 18 meses de tratamiento las curvas hacen un plató y todos los pacientes que recayeron fue en los primeros meses, pero después de un año de tratamiento parece pues que esta supervivencia se estabiliza. Algo que es interesante en este estudio, aunque no era parte del diseño inicial del estudio, en un grupo de pacientes midieron enfermedad mínima residual al momento en que lograban la respuesta completa. No se hizo en todos los pacientes porque, como decíamos, no era parte del diseño del estudio, pero podemos ver que en los pacientes en los que se hizo, casi un 30% de los pacientes logran respuestas profundas con enfermedad mínima residual negativa. Y esto evidentemente se asocia a una mejor supervivencia y de estos pacientes que logran respuestas tan profundas, la mediana de duración de la respuesta y de supervivencia global pues no han sido todavía alcanzadas. Y en esta última tabla de esta combinación de hipometilantes con venetoclax, podemos ver pues, las características de los pacientes que pueden modular un poco tanto las respuestas como la supervivencia global. Y podemos solamente fijarnos en algunos puntos importantes. Lo primero es en cuanto a si son leucemias de novo o secundarias. Como habíamos visto en la combinación con citarabina, pues sí parecía muy relevante si fuera de novo o secundaria la leucemia. Y con esta combinación con hipometilantes, al menos en este estudio, parece no ser tan relevante. Aquí están las tasas de respuesta completa, son similares en las de novo que en las secundarias. Y lo mismo en cuanto a la mediana de supervivencia global, tampoco parece ser distinta entre las leucemias de novo y secundarias. Y en cuanto a mutaciones, hay algunas cosas que se repiten. Por ejemplo, los pacientes con mutaciones en IDH y nucleofosmina, de nuevo, son los que mejor responden al tratamiento, con tasas de respuesta completa entre 70 y 90% y con supervivencias muy buenas, ¿no? Prácticamente 2 años de supervivencia en los pacientes con mutaciones en IDH y una mediana no alcanzada en pacientes con mutaciones en nucleofosmina. Mutaciones de FLT3, habíamos visto que en las combinaciones con citarabina las tasas de respuesta eran menores. En este estudio no se repite, parece que con esta combinación no son tan malas las respuestas, 70% de respuestas y una buena supervivencia global. Y finalmente llegamos a TP53, que aquí sí, como con todas las opciones de tratamiento, pues es lo que se asocia a peores respuestas y peor supervivencia global. Y finalmente, ¿qué tenemos de los estudios fase 3, que son los que hemos estado esperando? Sabemos que las aprobaciones se dieron por los resultados de los estudios fase 2, porque eran pues resultados no antes vistos, y pues todos hemos estado esperando los resultados de los estudios fase 3. El fase 3 de la combinación con citarabina ahorita está como en su parte prepublicada en Blood, que lo que se había anunciado inicialmente, ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, es que no había logrado el objetivo primario planteado en supervivencia global, pero sí beneficios clínicamente significativos, que ahorita lo vamos a detallar. Y lo que sabemos
del fase 3 con hipometilantes, aunque todavía está pendiente su presentación y publicación, pues sabemos que de forma preliminar sí logró la mejoría en supervivencia global y remisión completa, que la supervivencia global era el objetivo primario. Y de este fase 3, que está pues recién salido, evidentemente es un estudio que comparó citarabina subcutánea con placebo versus citarabina con venetoclax. Algunas características que comentan los autores que son relevantes es que, a pesar de que fue evidentemente un estudio aleatorizado, pues sí terminaron habiendo más leucemias secundarias y más leucemias de alto riesgo en el grupo de venetoclax en comparación con el grupo placebo. Pero aquí podemos ver en estas imágenes los porcentajes de respuesta completa, de independencia transfusional de paquetes globulares y de independencia transfusional de plaquetas, que pues claramente favorecen a la combinación de citarabina y venetoclax. Y en cuanto a la supervivencia global, en el análisis inicial que había salido, que no logró el objetivo primario de 7.2 contra 4.1 meses, sin embargo, con un seguimiento un poco más largo, esta diferencia en supervivencia global sí fue estadísticamente significativa. Y finalmente, haciendo un análisis multivariado para quitar los confusores de las demás variables que eran más prevalentes en el grupo de venetoclax con citarabina, el dar venetoclax versus placebo, pues sí fue estadísticamente significativo para una mejor supervivencia global. Entonces, regresando al caso de este segundo paciente, pues recordando que era un hombre de 76 años, que no era candidato a un tratamiento intensivo, con una leucemia secundaria, 38% de blastos, una mutación en IDH1 positiva. Esto es lo que podríamos esperar de las opciones que tenemos disponibles hoy en día en México. Esta desafortunadamente solo bajo ensayo clínico, pero las demás. Entonces, evidentemente parece que la opción pues estaría entre estas combinaciones, ¿no? Hipometilantes con venetoclax o citarabina con venetoclax o la combinación de azacitidina con un inhibidor de IDH1. Quiero pasar ahora a un tercer caso para ver la última parte de la plática. Este tercer caso es una mujer de 74 años, como única comorbilidad es hipertensa, tiene el antecedente de haber tenido un linfoma difuso de células grandes B hace 7 años prácticamente, 6 años, recibió R-CHOP por 6 ciclos y en mayo del 2019 se le diagnostica una leucemia mieloide aguda secundaria. Tiene un cariotipo complejo y al momento del diagnóstico, estos eran sus laboratorios, 28.600 leucocitos, una hemoglobina en 8, 25.000 plaquetas. Se decide tratar a esta paciente con la combinación de venetoclax y azacitidina. Ahora la duda es cómo darlo, qué toxicidad podemos esperar. Entonces pasamos a esta tercera parte, que sería cómo manejar y prevenir la toxicidad asociada a las combinaciones con venetoclax que tanto estamos usando en todos lados hoy en día. Y me voy a enfocar en estas 3 toxicidades que son como de interés particular porque son mucho más frecuentes en particular con estas combinaciones, que son lisis tumoral, la toxicidad hematológica y finalmente algunas cosas de la profilaxis antifúngica en estos pacientes. ¿Qué hacer para el síndrome de lisis tumoral? Hay algunas recomendaciones que es importante seguir. Casi todos tenemos la impresión de que no suele ser un problema tan frecuente en la práctica, pero es importante seguir las recomendaciones porque sabemos que si no se siguen, sí puede ser un problema grave síndrome de lisis tumoral. Lo primero es no empezar la combinación hasta que tengamos una cifra de leucocitos de 25.000, menor a 25.000. Y de hecho lo que se recomienda es citorreducir en los ensayos clínicos con lo que se hacía era con hidroxiurea para tener menos de 25.000 antes del inicio. La segunda cosa importante es cumplir bien la rampa de ascenso del venetoclax y además hacerlo con una vigilancia bioquímica estricta en estos pacientes. Esta es la rampa de ascenso de la dosis de venetoclax, que en realidad es una rampa mucho más sencilla y rápida si la comparamos con la rampa del LC, en donde el aumento se hace por semana. Aquí es por día el ascenso, el primer día 100 miligramos, el segundo 200, el tercero 300 y al cuarto día ya nos vamos a la dosis objetivo, que en la combinación con dosis bajas de citarabina serían de 600 miligramos, y con hipometilantes nos quedamos en la de 400. Y se puede iniciar el mismo día el venetoclax junto con el tratamiento que le vayamos a dar, ya sea citarabina subcutánea
o azacitidina. Y todos los pacientes deberían de recibir profilaxis con hidratación abundante, y ya sea alopurinol o rasburicasa, que en México pues prácticamente siempre es alopurinol. En realidad, con estas recomendaciones y con estos cuidados, los eventos de lisis tumoral no son frecuentes. En los estudios con citarabina se reportó en los fases 2 el síndrome de lisis tumoral por laboratorio en menos del 3% de los casos, y en el fase 3 sí aumentó un poquito este porcentaje, pero solamente un 6%. Y en las combinaciones con azacitidina no se reportaron eventos clínicos de lisis tumoral. Sin embargo, algo importante es que hay que tener cuidado con los grupos de alto riesgo, que en general los grupos de alto riesgo pueden ser ya sea los pacientes evidentemente con leucocitosis importante o que tengan una depuración de creatinina menor, pero también los grupos de riesgo son los grupos que son muy sensibles a venetoclax. Entonces, los pacientes con mutaciones en nucleofosmina o los pacientes con mutaciones en IDH suelen ser grupos de más riesgo de lisis tumoral porque son células muy sensibles a venetoclax. Y algunas preguntas que surgen que en realidad no tienen respuesta clara es si tendríamos que estar hospitalizando y por cuánto tiempo a todos los pacientes. Hospitalizar a todos, la recomendación inicial es en inicio sí, y por lo menos mientras hacemos esta rampa para vigilar los datos de lisis tumoral, pero por cuánto tiempo hospitalizarlos y durante toda la inducción o solamente algunos días, pues son respuestas que no tenemos. El segundo punto era la toxicidad hematológica. En realidad la toxicidad hematológica es la más frecuente en las combinaciones con venetoclax. Y estos son en las combinaciones de hipometilantes con venetoclax, la tabla de eventos adversos, que están aquí marcados los grados 3 y 4. Y les marqué aquí los más frecuentes, que pues si se fijan son los más frecuentes que vemos en cualquier tratamiento de una leucemia aguda, que son neutropenia grave febril, leucopenia, trombocitopenia y anemia. Entonces la toxicidad hematológica en realidad es la más frecuente de todas. Regresando al caso de esta paciente, lo que hicimos fue primero iniciar una citorreducción con hidroxiurea para empezar con menos de 25,000 leucocitos. Se hospitalizó para darle profilaxis de lisis tumoral. En realidad solamente estuvo hospitalizada 72 horas para recibir hidratación intravenosa y alopurinol. Después se fue de alta. Durante todo este primer ciclo de tratamiento tuvo neutropenia grave, pero no tuvo fiebre, requirió únicamente la transfusión de una aféresis plaquetaria a más 14, y llegamos al día 28 del ciclo, y estos son sus laboratorios. 0.5 leucocitos, 100 neutrófilos totales, plaquetas en 51, sin blastos, que es relativamente frecuente o muy frecuente que llegados al día 28 de tratamiento estemos así, los pacientes con citopenias importantes. Entonces la duda aquí es, ¿qué hacer en este caso? En teoría ya terminó el ciclo, deberíamos de empezar el siguiente y estamos así. Y estas son las recomendaciones de qué tenemos que hacer en este escenario que es tan frecuente del paciente que llegamos al día 28 y tiene citopenia. El primer punto que es clave e importante aquí es que tenemos que aspirar a estos pacientes. Es algo que generalmente en tratamiento con hipometilantes no hacemos porque sabemos que no responden rápido al tratamiento. Generalmente nos dejamos hasta unos 3, 4 ciclos para ver la respuesta, pero aquí sí, aspirado de médula ósea. Si el paciente persiste con blastos, entonces, bueno, no vamos a esperar a que se recupere, podemos iniciar el segundo ciclo de tratamiento. Pero si ya no tiene blastos, entonces las citopenias pues parecen por toxicidad relacionada al tratamiento, y aquí lo que tenemos que hacer es suspender el venetoclax para dejar que el paciente se recupere. En este contexto se puede considerar factor estimulante de colonias de acuerdo pues a las prácticas de cada médico, de cada institución. Y después, si el paciente sigue teniendo citopenias profundas y prolongadas en los siguientes ciclos, lo que se puede hacer es reducir el número de días de venetoclax por ciclo. Ya no dar ciclos de 28 días de venetoclax, sino acortarlos a 21 de 28 días, o incluso se sabe que puede ser seguro recortarlos hasta 14 a 28 días, y después también podemos llegar a reducir la dosis del lipometilante, que no es infrecuente que tengamos pacientes a los cuales les tenemos que reducir las dosis de los dos fármacos por citopenias profundas y prolongadas. Y llegamos a la tercera parte, que sería pues la siguiente duda. Estos pacientes que van a estar pues neutropénicos, tendríamos que estarles dando profilaxis antifúngica, y qué cuidados tenemos que tener con las interacciones en este contexto. La primera duda es si tendríamos que estar dando profilaxis antifúngica a todos los pacientes. Y lo primero que es claro es que no es una práctica estándar en todos los centros.
Algunos centros tienden a darle a todo el mundo, otros solamente los pacientes que reciben un tratamiento intensivo, pero no es una práctica estándar porque en realidad no hay suficiente evidencia. Y esto es importante. En regímenes no intensivos de tratamiento hay poca evidencia. Así como parece claro que en los que reciben quimioterapia intensiva hay que dar profilaxis antifúngica, aquí la evidencia es poca. Mucha de la evidencia pues sale de los estudios de hipometilantes, tanto en leucemia mieloide aguda como en síndrome mielodisplásico, en donde en este contexto la tasa de infecciones fúngicas invasivas es muy baja, menos del 5%, y por eso generalmente es algo que no se hace. Los pacientes que reciben hipometilantes, en la mayoría de los lugares o en muchos, no se usan antifúngicos de forma rutinaria. En el estudio de venetoclax con azacitidina, no se permitía profilaxis con azoles por las interacciones que ahorita vamos a ver de forma rutinaria en los pacientes, y la tasa de infecciones fúngicas invasivas grado 3 o 4 no fue muy alta, fue solamente del 8%. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que lo que no se permitía eran azoles, pero casi la mitad de los pacientes recibió profilaxis antifúngica con algún otro antifúngico no azoles. Y algo que es muy importante también es que depende mucho de los datos de cada centro. Por lo menos nosotros en el instituto, los infectólogos hicieron un análisis muy reciente donde recientemente hemos tenido mucho más infecciones fúngicas invasivas, mucho relacionado a una obra que se está construyendo un edificio en el instituto, y tenemos un 20% de infecciones fúngicas invasivas durante inducción en el instituto. Entonces, de esta parte podemos concluir esto, que en realidad no hay recomendaciones a favor o en contra de dar profilaxis antifúngica a todos los pacientes, pero lo que sí es importante es que si vas a darla, evitarlo, si es posible, durante la fase de rampa, por las interacciones que ahorita vamos a ver, y si vas a dar profilaxis con azoles, hay que ajustar la dosis del venetoclax. Y esta ajuste de dosis está relativamente bien estudiada. Se estudiaron principalmente el ajuste con posaconazol, que es de lo que más se utiliza en otros países, y aquí podemos ver en esta imagen la concentración plasmática de venetoclax. La curva de hasta abajo, las que están en círculos claros, son los pacientes que estaban con la dosis de venetoclax 400 miligramos al día solita. Los triángulos negros es los pacientes que tomaban posaconazol ajustando a 100 miligramos, y los círculos negros ajustando a 50 miligramos de posaconazol. Podemos ver que cualquiera de los dos ajustes, incluso logramos hasta dosis más altas de venetoclax que si lo diéramos a 400 miligramos sin antifúngico. Y algo importante es que no hubo diferencia en la tasa de eventos adversos. Y en base a eso, estas son las recomendaciones de ajustes de dosis. De acuerdo al fármaco que estemos dando, que posaconazol, aunque es un inhibidor potente del citocromo, siempre lo ponen como un poco aparte, pero están tanto con posaconazol como con otros inhibidores potentes del citocromo, moderados, y los inhibidores de la glucoproteína P. Están las recomendaciones de ajuste durante la fase de rampa y las dosis posteriores. Algo importante es que las dosis posteriores de venetoclax que se recomiendan si se está usando posaconazol son de 70 miligramos. Sin embargo, pues es prácticamente imposible lograr darle 70 miligramos al paciente porque las tabletas comercialmente disponibles son de 100. Entonces, por recomendación de expertos, muchos sugieren dar 100 miligramos, es decir, una tableta al día y ya. Inhibidores moderados o inhibidores de la glucoproteína P, la recomendación es reducir al 50% la dosis. Y finalmente, para concluir, pues algunos mensajes finales. En cuanto a la primera pregunta sobre cómo decidir si un paciente es o no es candidato a recibir un tratamiento intensivo, lo primero importante es que la edad no lo define. Hay muchas escalas que podemos utilizar, que son pues muchas de ellas escalas que se pueden llenar en línea, que son muy fáciles de hacer, y deberíamos idealmente estar siempre incorporando el análisis de comorbilidades, la estimación de mortalidad relacionada al tratamiento y la evaluación geriátrica. Y algo que surge es la duda de cómo esta decisión va a cambiar con las nuevas opciones de tratamiento. ¿Por qué? Porque con las nuevas opciones de tratamiento estamos logrando respuestas completas, incluso iguales o hasta mejores en cierto contexto que lo que tendríamos con un tratamiento intensivo en pacientes más jóvenes. Por eso queda mucha duda sobre cómo esto va a cambiar con las nuevas opciones de tratamiento. En cuanto a qué opciones de tratamiento no intensivo tenemos, pues como vimos en los últimos años, tenemos opciones novedosas con resultados no antes vistos. Mucha gente habla de que la combinación de venetoclax con azacitidina se volverá el nuevo estándar de tratamiento.
queda duda si realmente todos los pacientes se van a beneficiar de esto. Algo de lo que se habla mucho, que probablemente pronto veremos, son de las triples combinaciones, ¿no? Usar como base de tratamiento venetoclax azacitidina y agregar un inhibidor de IDH si el paciente tiene una mutación en IDH, o agregar un inhibidor de FLT3 si tiene mutaciones en FLT3. Y finalmente, si eventualmente estas opciones podrán pues traspolarse a los pacientes más jóvenes que tengan un cariotipo de riesgo alto. Y finalmente, en cuanto a la prevención y el manejo de toxicidad, la clave aquí en cuanto a venetoclax son estas dos, lisis tumoral, pero sobre todo la toxicidad hematológica. Es un tratamiento no intensivo, pero eso no significa que no hay que tener muy de cerca a los pacientes porque tienen toxicidades importantes. Si dar o no profilaxis antifúngica sigue siendo algo que no tiene una respuesta clara, pero lo que sí es que si lo vamos a dar es importante ajustar la dosis y estar siempre atentos a los ajustes de dosis, tanto por toxicidad como por interacciones. Y pues por mi parte sería todo. Bueno, muchas gracias, doctora Roberta, por la presentación y presentar ya a nuestro siguiente ponente, que es la doctora Perla Rocío Colunga Pedraza, que es médico hematólogo adscrito al Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Nuevo León, la doctora a la cual pertenece, y además de tener experiencia en el área, y por otro lado, que nos va a hablar de los resultados del registro del grupo de trabajo de leucemia aguda, y que en consecuencia nos van a hablar un poco de la experiencia también, supongo que de lo que han tenido de Nuevo León. Muchas gracias, doctora Perla, la escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, doctor Carlos. Buenas tardes. En primer lugar, pues yo quiero desearles a todos que ustedes y sus familias estén con buena salud y esperamos vernos pronto, muy próximamente, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, yo les quiero platicar ahora en esta tarde un poco la experiencia del grupo de trabajo de leucemias agudas. Es en particular la experiencia con la leucemia mieloblástica aguda en el grupo de pacientes que no recibieron un tratamiento intensivo en nuestra cohorte. Aquí les quiero platicar un poco respecto a nuestro grupo de trabajo. Se constituye de 13 centros, dentro de los cuales recabamos datos durante 5 años. Bueno, ya no quiero repetir las cuestiones que comentó la doctora Roberta, pero pues ya sabemos que el pronóstico de estos pacientes que no reciben un tratamiento intensivo es muy pobre, incluso en países desarrollados y con todas las estrategias de tratamiento. Y que la mayoría de los datos de estos pacientes pues no incluye a países latinoamericanos o países como el nuestro, sino tenemos datos de países países ya desarrollados. Opciones de tratamiento para estos pacientes aquí en nuestro país, de las que vamos a estar hablando, están algo limitadas a fármacos hipometilantes, a dosis bajas de citarabina, tratamientos de soporte y a ensayos clínicos. Hace un momento la doctora Roberta ya nos comentaba la variación en la mediana de supervivencia dependiendo del tipo de tratamiento, entonces nosotros les vamos a mostrar qué es lo que está ocurriendo aquí en el país. Por todo esto, nosotros tuvimos como objetivo pues definir qué es lo que está pasando con estos pacientes que no fueron candidatos a un tratamiento intensivo, pacientes con esta enfermedad de leucemia mieloblástica. Fue un estudio retrospectivo, ya en el Congreso AME del año pasado, la doctora Roberta presentó nuestros resultados en los pacientes que fueron tratados con quimioterapias intensivas, y ahora vamos a hablar de la otra parte que no fueron tratados con quimioterapia intensiva. Como les platiqué, es de un registro multicéntrico nacional. Fueron de 13 centros del país de 2013 a 2017, en los que analizamos simplemente datos muy básicos de características demográficas y supervivencia. Ahora vamos a mostrarles un poco los resultados. Nosotros, del total de pacientes de los 13 centros que se recabaron de estos 5 años con datos completos, fueron 525. Ya hablamos de los pacientes, de los 421 pacientes que se trataron con quimioterapia intensiva en AME del año pasado, y ahora nos vamos a enfocar a este grupo de abajo de los 104 pacientes que no recibieron una quimioterapia intensiva. Y pues le agradezco a la doctora Roberta haberme proporcionado esta parte de su presentación. Recordando un poquito,
respecto a los resultados que presentó la doctora Roberta el año pasado, cuando dividimos los pacientes que recibieron quimioterapia intensiva contra los que no recibieron, lógicamente eran pacientes de una edad mayor, con una mayor frecuencia de un índice de comorbilidad de trasplante mayor de 3 y con una mayor frecuencia de LMA secundaria. Ahora bien, de estos 104 pacientes, vean aquí cómo más de la mitad, del 51.9%, 54 pacientes únicamente recibieron terapia de soporte y 50 pacientes recibieron algún tipo de quimioterapia no intensiva. De estos, la mayoría fue tratado con citarabina subcutánea, 34 pacientes, 6 con azacitidina y 10 con otro tipo de tratamiento. Ahora, la edad mediana fue de 70.5 años, con un rango intercuartil de entre 61.2 y 77 años, pero es muy notable para nosotros en el grupo de trabajo que casi una cuarta parte eran pacientes jóvenes de menos de 60 años que por algún motivo no fueron candidatos a quimioterapia intensiva. El ECOG fue con una mediana de 2, con un rango de 0 a 4. El cariotipo se realizó en prácticamente la mitad de los pacientes, de los cuales predominó lógicamente el riesgo intermedio, con 52% de los casos. Riesgo desfavorable fue el 38% de los casos y favorable 10%. En cuanto a la clasificación, la mayoría fue de tipo no especificado, 71%, 22 asociadas a síndrome mielodisplásico, 6 secundarios a tratamiento y 2 asociadas a alteraciones genéticas. La mediana del índice de comorbilidad fue de 2 y es muy notable que 47 pacientes, es decir, el 45.2%, presentaban infección al momento de diagnóstico. Muy bien, la mediana de supervivencia, esta tabla de Kaplan-Meier, este gráfico de Kaplan-Meier es de todo el grupo de los 104 pacientes, sin dividir aún, dependiendo del tipo de tratamiento. La mediana de supervivencia fue de tan solo un mes, de 31 días, y la supervivencia a un año fue tan solo del 12%. En esta otra gráfica, aquí sí dividimos, del color azul, es los pacientes que recibieron cualquier tipo de quimioterapia de tratamiento, citarabina, hipometilantes, y de la línea verde es los pacientes que recibieron tratamiento de soporte. Lógicamente hubo una diferencia significativa. Sin embargo, si nos enfocamos en ver en la tabla superior derecha, aquellos que recibieron tratamiento, la mediana de supervivencia fue tan solo de 71 días, y para los que recibieron únicamente soporte, de 16 días, o sea, 2 semanas prácticamente. Enfocándonos en ver si encontramos algunas diferencias entre un grupo y otro, lógicamente pues eran pacientes que tenían un ECOG mayor, un ECOG mayor de 2, tuvieron una mayor frecuencia del 71%, aquellos que sí recibieron, que no recibieron algún tratamiento, o sea, los del grupo de soporte, y tenían un mayor frecuencia de infecciones, y por lo tanto pues no se consideraron en ese momento como candidatos a quimioterapia intensiva. Muchos también tuvieron muerte los primeros días y por lo tanto pues no se consideraron para un tratamiento posterior, y no hubo diferencias en cuanto a la edad, el grupo citogenético ni las comorbilidades. Tengo que mencionar en este momento que como tal, al ser un estudio retrospectivo, pues no se documentó con total claridad cuál fue el motivo de no considerar al paciente para una quimioterapia no intensiva. Ahora, enfocándonos únicamente en el grupo de pacientes que sí recibió algún tipo de quimioterapia intensiva, aquí podemos ver la línea color azul, aquellos que recibieron fármacos hipometilantes, en color verde citarabina subcutánea y otros tratamientos en la línea de color amarillo. Aunque pareciera ser mayor la mediana de supervivencia con los fármacos hipometilantes, esta diferencia no fue significativa ni al comparar los 3 grupos, ni tampoco cuando quisimos comparar citarabina subcutánea contra el uso de hipometilantes. Vemos aquí la mediana de supervivencia de 156 días para los fármacos hipometilantes, 63 días para la citarabina subcutánea y 56 días de otro. De estos tratamientos, sí hay pacientes que alcanzaron una respuesta completa, que fueron 2 pacientes en el grupo de las citarabinas, perdón, de los fármacos hipometilantes. Bueno, con todos estos datos,
tenemos que destacar que si consideramos los datos que ya nos presentó Roberta respecto a la supervivencia reportadas en pacientes que no son candidatos a quimioterapia intensiva, pues tristemente la mediana de supervivencia en nuestro país con los datos que recabamos es muy corta y es tan solo de 1 mes. Más de la mitad de los pacientes solamente recibió un tratamiento de soporte. El tratamiento más comúnmente utilizado fue citarabina subcutánea aún. No encontramos diferencias según el tipo de tratamiento recibido. Y cabe destacar que, como en el resto de las publicaciones de leucemia mieloblástica aguda en países como el nuestro en México y en otros de Latinoamérica, pues la edad sigue siendo, la edad reportada es menor, y a destacar que casi 1/4 parte fueron menores de 60 años. Obviamente sabemos las limitantes que tiene nuestro estudio, pero pues nos ayuda ya a darnos un panorama general de qué es lo que está pasando con nuestra población. Como limitantes, pues la misma naturaleza retrospectiva, no tenemos el dato preciso del motivo por el cual no recibieron una quimioterapia no intensiva, una quimioterapia intensiva. No pudimos documentar eventos adversos asociados, los costos, calidad de vida y pues independencia transfusional, que sin duda son datos que nos servirían bastante. Bueno, entonces esta es únicamente la primera fase del análisis que nosotros tenemos planeado en el registro de grupo de trabajo de leucemias agudas, pero nos da una muy, muy buena perspectiva general respecto al pobre pronóstico que ocurre en estos pacientes. Sin duda alguna, tenemos que continuar esfuerzos colaborativos para esta y para todas las enfermedades para saber en dónde estamos parados, y requerimos de estos estudios prospectivos nacionales, de los cuales ya hay algo de avance para permitirnos contestar todas estas interrogantes que comentamos, como los factores asociados con un peor desenlace, qué es lo que está ocurriendo respecto a los costos, la calidad de vida, y definir opciones de tratamiento viables para pacientes no candidatos a quimioterapia intensiva. Con esto quiero concluir. Aquí proporciono mis datos de contacto por si hubiese alguna duda futura. Con mucho gusto lo podemos revisar. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Perla, por su presentación, por ajustarse al tiempo. Igualmente, le pediría, doctora Perla, seguramente nuestros asistentes van a hacer algunos cuestionamientos en el chat. Bueno, ya está aquí con nosotros Andrés, ya lo veo. Muy bien, Andrés. Hola, Andrés. Buenas tardes. Bueno, el siguiente tema que nos van a presentar, igualmente del servicio del Departamento de Hematología del Hospital Universitario de Nuevo León, es la experiencia clínica o la experiencia en México con venetoclax. Lo va a presentar el doctor Andrés Gómez de León. Él es médico hematólogo, adscrito al servicio de hematología, es profesor asistente, adscrito también ahí al mismo servicio, es director clínico de la unidad de procesamiento celular en el mismo hospital y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Así que muchas gracias, Andrés. Entonces, adelante, Andrés, por favor. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Quiero agradecer a los miembros organizadores de la AME y a la doctora Roberta de Michelis que me invitó a estar aquí. Esta presentación es un estudio de investigación que realizamos varios investigadores, parte del grupo de trabajo de leucemias agudas, el mismo grupo de la AME que ha trabajado ya durante un par de años en esto, y el mismo grupo de investigadores que trabajó en el estudio que mostró la doctora Perla. Yo les quiero decir primero pues que no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación, que parece un comercial, pero no lo es, y ahora van a ver un poquito de lo que ya nos dijo la doctora Roberta. No voy a repetir mucho de lo que ella ya nos habló, que es que el venetoclax tiene una actividad sinérgica con hipometilantes y ARA-C. Por sí solo no tiene mucha actividad, que es algo que debemos todos conocer. Este medicamento se aprobó en el EMA por los excelentes resultados que se obtuvieron en estudios de fase 1 y 2. Es importante que todos sepamos que los estudios de fase 3 comparados con placebo, pues todavía no se han publicado.
este medicamento se aprobó en combinación con azacitidina y con Ara-C por la FDA y la COFEPRIS, aún sin haber demostrado mejoría en la supervivencia, que es una situación un poco peculiar que estamos viviendo actualmente en la hematología y en la oncología, que viene a partir del Acta de las Curas del 2016 de la FDA. Entonces es muy importante que todos nosotros conozcamos la información clara al respecto. Y eso, ¿por qué? Pues porque al momento en el que la FDA y la COFEPRIS aprueban el uso de estos fármacos, está disponible para todos nosotros, o para la gente más bien que lo puede pagar o que lo puede adquirir. Los seguros de gastos médicos los pagan y un hematólogo en la comunidad pues puede hacer uso de ellos si es que tiene la opción, ¿verdad? También es importante mencionar que ninguno de los ensayos clínicos de los que se ha hablado ha comparado el uso de las combinaciones de venetoclax contra quimioterapia intensiva. Se ha comparado contra otras publicaciones y el grupo control del que se habla o los estudios comparadores son estudios de vidasa sola o estudios de decitabina o estudios de citarabina o de terapia de soporte. No son estudios que hablen sobre combinación o comparación con quimioterapia intensiva. Y es un área interesante, muy nueva y muy emocionante. Y ahora hay más revisiones que ensayos clínicos. Casi cada día, yo creo, se publica un review de LMA en no candidatos a tratamiento intensivo y tenemos que estar al pendiente de esta literatura. Este estudio que realizamos es un estudio retrospectivo, multicéntrico, en varios centros del país, del mundo real, entre comillas, porque es la gente que puede tener acceso a este medicamento. Ya sabemos que la combinación es muy costosa, anda alrededor de 200,000 pesos cada mes. Entonces, en el mundo real, pues, en México yo diría que es lo que nos mostró la doctora Colunga, más que una proporción pequeña de pacientes en México tiene acceso a estos medicamentos. Entonces fue un estudio retrospectivo de hematólogos que habían recetado este medicamento y las características de los pacientes que los recibieron. Y es un momento interesante para estos estudios cuando no hay evidencia contundente en estudios aleatorizados. Entonces son adultos con LMA en cualquier escenario que recibieron venetoclax en cualquier combinación. Son 7 centros y nuestro desenlace primario fue la respuesta al tratamiento, porque es un estudio pequeño y corto. La recolección de datos se hizo en el periodo de unos 6 meses y la última actualización fue a principios de este año, justo para enviar a la AME. Les quiero mostrar los resultados, ya que la AME desafortunadamente se tuvo que posponer, pero este es un gran foro que me otorgaron para enseñarles nuestra investigación. Fueron 36 pacientes en 7 centros, 22 de ellos recibieron combinaciones de venetoclax en primera línea y 14 de ellos en recaída. Como ven, es un estudio pequeño. La mayoría recibieron combinación de venetoclax con azacitidina y otro gran porcentaje en venetoclax con citarabina. Ninguno recibió venetoclax en monoterapia o con algún otro medicamento que no se haya señalado aquí. Y aquí me gustaría que vieran la mediana edad de los pacientes de 64 años, sin embargo hubo pacientes jóvenes también, particularmente los que habían recaído. Estos en el grupo de los pacientes en recaída tenían una mediana de edad menor a 50 años. Entonces este es un estudio un poquito mixto de varias poblaciones. En toda la población pues los sexos eran similares, eran en general pacientes con una buena clase funcional y la gran mayoría tenían LMA de novo, aunque hubo una proporción grande de pacientes con LMA secundaria, ya sea mielodisplasia o LMA secundaria tratamiento. La mayoría eran secundarias a mielodisplasia. Aquí pueden ver el riesgo de acuerdo a la European Leukemia Net, muchos intermedios y como notarán, alguna proporción de pacientes que no están aquí, que no tenían una evaluación completa. Esto es otra cosa que me gustaría que vieran. Casi la mitad de los pacientes pagaron el tratamiento de su bolsillo. Y esto es algo muy importante que debemos de considerar. ¿Por qué? Pues porque uno siempre tiene ciertas expectativas o tiene, digamos, ciertas esperanzas con este tratamiento. Entonces, vamos a continuar y les voy a mostrar aquí los resultados
de venetoclax en primera línea sobre los 22 pacientes. Y este es otro hallazgo muy interesante que me gustaría mostrar. La dosis mediana de venetoclax fue de 150 miligramos. Como ya nos dijo Roberta, no es fácil llegar a estas dosis. Este es un efecto de la mediana, porque la mediana estaba entre 100 y 200. Entonces, la gran mayoría de los pacientes recibieron una dosis más pequeña a la que está recomendada. Eso fue en el 81% de los casos. Casi todos usaron rampa, y aquí está la razón. La misma proporción se combinó con azoles, y como ya nos mencionó Roberta, debemos de reducir la dosis de venetoclax. Esto no sabemos si fue de manera intencionada o no, que resulta muy interesante. La toxicidad aquí la podemos observar. Es muy similar a lo que ya nos mostró Roberta. 54.5% de neutropenia febril, 60% de transfusiones. Y esto es para reflejar que es un tratamiento pesado, no es un tratamiento sencillo, aunque sea oral y subcutáneo, y tiene también toxicidades. Hubo 9% de mortalidad relacionada al tratamiento o mortalidad no relacionada a la recaída, principalmente por infecciones durante el tratamiento. La mayoría de los pacientes recibió una mediana de 3 ciclos. ¿Eso qué significa? Pues que recibieron 3 ciclos y algo pasó. O se suspendió por una toxicidad, o se suspendió porque hubo algún evento. Pero como verán aquí, hay unos pacientes que pueden continuar recibiendo tratamiento a largo plazo. Aquí podemos ver el 31% de pacientes con enfermedad residual negativa, que es muy bueno, y una proporción de recaída que no es despreciable. Una pequeña proporción de pacientes que se trasplantaron, que resulta también interesante porque, en teoría, los pacientes que reciben venetoclax, azacitidina o citarabina no son candidatos a tratamiento intensivo. Y esto también nos habla un poquito de lo que nos mencionaba Roberta, que algunos pacientes tienen una mala clase funcional, sin embargo, durante el tratamiento se recuperan de su leucemia y se pueden convertir en candidatos a trasplante. Y esto es, yo creo, la principal oportunidad que tenemos con este medicamento. ¿Por qué? Porque, como pueden ver aquí, este medicamento y combinación nos llevó a una gran proporción de remisiones. Este es un estudio retrospectivo, hay que tomarlo con 1 gramo de sal. La valoración muchas veces la hizo con el amor del hematólogo que trata a los pacientes, con el hematólogo que hace las punciones y su propio sesgo, ¿verdad? Todos, si los pacientes los queremos mucho y podemos ver menos blastos de los que hay en realidad, a diferencia de un estudio con una valoración centralizada, pero se refleja muy bien a lo que ya se demostró en otros estudios. La mediana de seguimiento es muy corta y también es porque hay muchos eventos a corto plazo. ¿Esto qué significa? Pues que el venetoclax, a pesar de que nos lleva una gran proporción de remisiones, no es perfecto. Hay una gran proporción de pacientes que van a tener un evento de recaída, y aquí lo pueden ver reflejado en esta curva de supervivencia, que se parece mucho a la supervivencia global. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que los pacientes que tienen una LMA y una recaída tienen una supervivencia global después de su recaída corta. Y aquí pueden mostrar, de hecho es muy similar a lo que ya se ha publicado, y si lo quieren comparar con lo que nos mostró la doctora Perla, pues resulta bastante prometedor. Sin embargo, me gustaría insistir que es otra población completamente diferente. Esta es una población, la mitad con seguro de gastos médicos y atendidos en otros sitios. La historia de los pacientes en recaída no es tan favorable. La mediana habían tenido 3 líneas de tratamiento, 10 meses de mediana del diagnóstico al venetoclax. Aquí parece que tendimos a indicar una dosis mayor de venetoclax. La mitad de los casos recibieron citarabina, y esto puede estar relacionado porque la dosis indicada para combinación con citarabina es de 600 miligramos. También fue frecuente la combinación de azoles, el resto bastante similar, 7% de mortalidad relacionada a tratamiento. Y aquí, como es una población más joven, con una mediana de edad de alrededor de 45 años, afortunadamente casi la mitad lograron llegar a trasplante. Aquí la mediana de seguimiento es igual corta. La probabilidad de alcanzar al menos una remisión completa con recuperación de la médula incompleta fue de 42.8%, que es bastante bueno en comparación con otros estudios. Sin embargo, como podemos ver aquí en la curva de Kaplan y Meyer, la probabilidad de supervivencia libre de evento a corto plazo es muy pobre. ¿Eso qué quiere decir? Es el mismo mensaje que vimos en la diapositiva pasada. El venetoclax puede lograr remisiones, sin embargo, no es perfecto. La mediana de supervivencia global aquí fue de 6 meses. Esto significa que es un buen puente a trasplante, y ese, digamos que en lo que yo creo que está su mayor fortaleza.
Aquí les puedo mostrar alguna comparación de nuestros resultados aquí en México, orgullosamente con otras publicaciones, aunque como sabemos, pues lo tenemos que tomar con un granito de sal. Esta es la publicación de fase 2 de VEN contra ASA, con una probabilidad de remisión o proporción de respuesta completa similar, con una supervivencia global aquí un poquito mayor. Aquí podemos ver el estudio de combinación con citarabina, donde la proporción de respuesta completa es mayor, aunque como ya nos dijo Roberta, aquí había una proporción más grande de pacientes que habían recibido hipometilantes antes, aunque la sobrevida global es similar. Aquí podemos ver el estudio original de la sacitidina, el estudio de fase 3 en donde se aprobó para su uso. Podemos ver que la proporción de respuesta completa es mucho menor. Y aquí, pues así nada más de pura impresión, el VEN-ASA parece que es superior. Sin embargo, me gustaría que vieran aquí la mediana de supervivencia global. No se parece, más bien es bastante similar en todos los lugares y por eso digamos que al entrar en remisión no siempre significa garantía de una supervivencia global. Y para eso la enfermedad residual puede ser útil y es algo tal vez de los que nos va a hablar la doctora Elia Podaca más tarde. También me gustaría señalar este trabajo de un ensayo clínico alemán sobre trasplante en primera línea utilizando esquemas de quimioterapia intensa. Y aquí miren la mediana edad de 68 años de una corte de pacientes con LMA de nuevo diagnóstico que recibieron tratamiento de manera intensiva en Alemania. Aquí tienen una supervivencia global mucho más prolongada que a lo que se ha mostrado, con una probabilidad similar de entrar en remisión. Entonces todavía no, al menos a mí no me ha quedado exactamente claro la capacidad de este tratamiento, sobre todo cuando lo comparamos con la probabilidad de supervivencia a largo plazo que nos ofrece el esquema tradicional de quimioterapia con trasplante. Eso significa que hay que tener cuidado cuando usamos el venetoclax y sus combinaciones como un sustituto a la quimioterapia intensiva, porque hasta el momento no lo es. En recaída hay poco publicado que parece curioso. Hay un metaanálisis y la verdad es que aquí nos fue bastante bien. No hay mucho de dónde comparar aquí, pero es digamos que un panorama favorable. Me gustaría mostrarles que este trabajo, así como se aceptó en la AME como un póster, también lo aceptaron en la EJA y lo vamos a presentar pronto, pero ustedes aquí tienen la primicia. Y bueno, siguiendo adelante pues con la conversación, todos nos queremos preguntar si el venetoclax es un nuevo estándar. Aún no sabemos si mejora la supervivencia global. Yo les voy a mostrar un poquito de información más adelante. También debemos de insistir en esto, que es lo que la doctora Roberta nos explicaba. En estos ensayos clínicos no sabemos exactamente cómo se definió la capacidad para no recibir un tratamiento intensivo. Puede ser que la disponibilidad de venetoclax y sus combinaciones hagan que los hematólogos digamos que un paciente no es candidato a tratamiento intensivo, cuando si no tuviéramos esta opción, tal vez sí lo fuera. Y eso puede tener un efecto en los resultados a largo plazo. Es decir, que en estos ensayos clínicos no sabemos si estamos viendo pacientes que tienen una mejor clase funcional. La relación con de remisiones completas con supervivencia pues no es necesariamente tan estrecha y siempre quisiéramos saber si la quimioterapia lograría estos resultados. Y bueno, como ahora lo estamos viviendo todos más palpable que nunca, esta es la nueva manera de hacer medicina, la hematología basada en conferencia de prensa y ahora nueva edición COVID-19, hematología basada en voice notes de WhatsApp. Ya también uno puede hablar, sobre todo el doctor Murillo sabrá mucho de eso, del COVID y la trombosis. Entonces, aquí Avi nos muestra los resultados preliminares del estudio VIALE-C, donde comparan venetoclax citarabina contra placebo y citarabina. Este es el análisis intermedio que uno puede ver aquí en su página de internet, y ellos dicen que el venetoclax citarabina alcanza estas remisiones que son un poquito menores a lo que vimos nosotros, y el placebo citarabina alcanza remisiones todavía menores, que esto es bueno. Sin embargo, ellos reportaron una ausencia en mejoría en supervivencia global.
Es decir, no, el análisis, el ensayo clínico para lo que se diseñó falló, no cumplió su desenlace primario. Sin embargo, debo demostrarles que hace apenas un mes, en su página de internet también, publicaron los resultados, entre comillas, intermedios del estudio VIALE-A, donde comparan venetoclax azacitidina contra placebo azacitidina. Aquí hay una N de pacientes mayor que llama la atención en comparación con este, y aquí sí reportaron una mejoría en supervivencia global. Sin embargo, no, es todo la información que tengo, ¿no? Ellos no nos han dicho mucho. Pronto se publicará porque con este análisis ellos ya detuvieron el estudio, entonces ya no debe de tardar la publicación de ese ensayo clínico que va a validar el venetoclax azacitidina como una excelente alternativa para pacientes no candidatos y a lo mejor el siguiente estándar. Entonces, en conclusión, estas combinaciones son activas y en el mundo real, entre comillas, vimos resultados similares a lo que ya se ha publicado. Y eso es muy bueno porque a veces en el mundo real esto no se observa. Sabemos que en LMA y en muchas otras enfermedades tenemos dificultad para mantener a nuestros pacientes en remisión. Y por eso el mensaje que quiero dar es que si un paciente siempre se puede considerar como candidato a trasplante. Eso es si el paciente, por supuesto, tiene una buena clase funcional y no tiene comorbilidades. Después del primer tratamiento, sobre todo en este país donde la mediana de edad al diagnóstico de un LMA es mucho menor a la de Estados Unidos, todos debemos estar pensando en esto, que es la terapia antileucemia más potente con la que contamos. El beneficio parece que sí va a haber en supervivencia. Yo lo veo como un puente a trasplante y siempre debemos de considerar el costo-beneficio y manejar las expectativas de nuestros pacientes. Una buena probabilidad de entrar en remisión a veces no se traduce en supervivencia a largo plazo o en una garantía. Apenas estamos intentando saber qué pacientes son con los que venetoclax azacitidina es muy potente y puede ser útil. Por ejemplo, pacientes que tienen mutación en NPM1 parece que tienen una excelente supervivencia a largo plazo y esta información nos va a ser de mucha utilidad, sobre todo para aquellos pacientes que tienen la posibilidad, pero que van a hacer una inversión grande en este tratamiento. Y otra cosa muy interesante que yo les quiero mencionar es que el uso de dosis bajas de este medicamento es una oportunidad de investigación en países como el nuestro. Un bote de venetoclax tiene 120 tabletas de 100 miligramos. Si lo usamos en combinación con un antifúngico, podemos llegar a una dosis putativa del doble y por sí solo, en combinación con otro medicamento, puede ser bastante útil. Entonces, un frasco te puede durar hasta 3 meses, en teoría, y eso es una gran oportunidad de investigación y nosotros estamos explorando la posibilidad de hacer un ensayo clínico en pacientes que no lo puedan costear o que entren en este subgrupo. Y con esto, quiero agradecer a todos los colaboradores que trabajaron en este estudio retrospectivo y pues en general a la AME y al Grupo de Trabajo de Leucemias Agudas por darme esta oportunidad. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación y por presentar los datos que existen hasta este momento en México. Agradecer a los laboratorios AVI por el interés en esta sesión mostrada, por mostrar los datos y por apoyar el trabajo que está efectuando el grupo mexicano con respecto a ello y también por parte del apoyo que dio para llevar a cabo esta sesión. Así que particularmente a todo el grupo de AVE, Sergio Tena y el resto de personas que han apoyado este evento. Muchas gracias a AVE. Bueno, a continuación vamos a concluir la sesión con creo que un tema muy importante en la actualidad en muchas enfermedades, pero bueno, particularmente para el tema que nos corresponde, leucemias mieloblásticas agudas, que es el conocimiento de la enfermedad mínima residual en leucemia mieloblástica aguda. Y puntos importantes a tomar en cuenta es cómo y cuándo medirla y con respecto a esto, cuál sería su significado a este respecto. Ya veo aquí que está con nosotros la doctora Elia. Buenas tardes, noches, doctora Elia Podaca. La doctora es médico hematólogo, ella es maestra en ciencias, está adscrito al Departamento de Hematología del Instituto Nacional de la Nutrición en Ciencias Médicas Nutrición de Salvador Subirán
y pues ella ha participado en diferentes tópicos, innovación terapéutica, hematopoiesis, neoplasias mieloproliferativas y anemia plástica. Y bueno, pues el tema de hoy que nos va a presentar es el tema de enfermedad mínima residual. Muy bien, doctora. Muchas gracias y adelante con su presentación. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Gracias por la invitación y bueno, decidimos en esta última parte hablar de un tema muy importante en acuerdo con la doctora Roberta, que es enfermedad residual mínima en leucemia mieloide aguda. Dentro del contenido, como para tomar un orden, porque es un tema bastante amplio que tenemos que resumir en poco tiempo y ver prácticamente lo que nos puede servir en la vida diaria, que esto es algo muy reciente del 2018 para acá. Antes de esto no teníamos nada. Vamos a tocar los siguientes puntos, una breve introducción para saber la importancia de la enfermedad residual en leucemia mieloide aguda, los dos métodos más importantes para poder medirla, que es citometría de flujo y biología molecular, de los cuales tocaremos puntos como muy concretos de lo que podemos hacer en la actualidad y dónde nos encontramos parados en nuestra práctica diaria de acuerdo a las recomendaciones europeas del 2018 y a los pequeños cambios que propone o sugiere la ASH en el 2019 que podemos empezar a utilizar con la enfermedad residual, aunque todavía no esté como bien establecido, pero que por la evidencia que existe se antojaría llegar a eso. Así como vemos que han aparecido las nuevas terapias en enfermedad, en leucemia mieloide aguda, también para hablar de respuesta deberían de aparecer nuevos conceptos. Una de las enfermedades que desde hace muchos años se ha manejado como criterio de respuesta, solamente la respuesta completa como todos las conocemos, es justo la leucemia mieloide aguda. Y sabemos que esta remisión completa no nos asegura la curación. Hay varios estudios, uno de ellos es esto que les pongo en este cuadro, donde prácticamente en el seguimiento posterior a alcanzar la remisión completa, un 69.1% de los pacientes recaen el primer año y un 37.7% recaen el segundo año. Entonces, definitivamente, al igual como lo hemos estado viendo en leucemia linfoblástica aguda, en mieloma múltiple, tenemos que buscar herramientas que nos permitan llegar a tener una respuesta más profunda y predecir mejor en el seguimiento el pronóstico de estos pacientes. Hasta antes de las recomendaciones del 2017, los criterios que hemos utilizado siempre como factores pronósticos y que no voy a repetir, fueron los que mencionó claramente la doctora Roberta. Hasta las recomendaciones del 2017 empezamos a emplear el término de remisión completa con enfermedad residual mínima negativa, sin dejar muy claro en estas recomendaciones qué es enfermedad negativa y por qué método llegar a medirla hasta que aparecieron las recomendaciones del 2018. Y ahí es donde surge la idea de la enfermedad residual en leucemia mieloide para encontrar un blasto en 10 a la 5, en 10 a la 4, en 10 a las 6 células. Encontrar un método que nos dé una mejor sensibilidad que el método morfológico al que estamos nosotros acostumbrados. Podemos visualizar en esta imagen muy claramente que la remisión morfológica, la remisión por métodos de cariotipo tiene una sensibilidad muy baja si lo comparamos con PCR, con citometría de flujo o incluso con técnicas que es lo que se va a ver a futuro de secuenciación de nueva generación. Entonces, es el objetivo de la enfermedad residual mínima, conocida por las últimas recomendaciones como enfermedad residual medible, como un término más claro. ¿Cuáles son los objetivos de esta enfermedad residual? Prácticamente establecer una remisión completa más cercana a la realidad, pero con un método que sea fiable para que nosotros podamos hacer eso y de esta forma poder optimizar el tratamiento de los pacientes y poder predecir resultados a largo plazo, poder anticiparnos a una recaída para de esta forma tratar a los pacientes antes. Y algo muy importante también, y que mencionaba Andrés, una terapia relevante de esta enfermedad, sabemos que es el trasplante, pero no tenemos también una forma de darle un seguimiento apropiado y tener enfermedad residual sería un método que nos ayudaría bastante a tratar estos pacientes. ¿Y por qué no dentro de estudios clínicos, sobre todo en leucemia mieloide aguda, donde tenemos blancos terapéuticos muy característicos, pues también va a ayudar a que podamos tener aprobación de determinados medicamentos en un futuro. Dentro de las técnicas para medir enfermedad residual en leucemia mieloide aguda se conoce la citometría de flujo y de biología molecular, donde los principales métodos es PCR en tiempo real,
pero PCR en tiempo real se queda con algunas limitaciones y parece que hacia donde nos estamos moviendo es hacia la secuenciación de nueva generación. Vamos a hablar de cada uno de estos de una manera muy breve, la importancia y lo que debemos de hacer en la actualidad de acuerdo a las recomendaciones. Entonces, ¿por qué es importante o por qué se demostró que la citometría de flujo servía para medir la enfermedad residual en leucemia mieloide aguda? Hay varios estudios que demuestran esto. Les pongo brevemente como la evidencia más sólida, que de los estudios que tienen una población más grande, donde prácticamente toman a aquellos pacientes que tenían un inmunofenotipo asociado a leucemias al diagnóstico para poder evaluar cómo impactaba cuando la medían posterior a la inducción, posterior al segundo ciclo y al final del tratamiento, considerando como un punto de corte 0.1%. Y les pongo las gráficas que reflejan muy bien que los pacientes que tenían una enfermedad residual positiva versus negativa tenían una mayor incidencia acumulada de recaída. Recaída, esto es posterior a la inducción. Si lo hacemos posterior al segundo ciclo, podemos visualizar que esto se conserva, y si lo tenemos al final del tratamiento, es todavía más evidente. No conforme con ello, estos autores hicieron algo interesante y que nos explica las conductas actuales, es evaluar qué me predecía mejor el pronóstico, si tener una enfermedad residual al final del primer ciclo positiva o posterior al segundo ciclo, y quedó claro que la que mejor evaluaba la probabilidad de recaída con esta gráfica era tener una enfermedad residual positiva posterior al segundo ciclo, como lo podemos visualizar en esta gráfica. Otro de los estudios que también habla de esto, pero a diferencia del previo, es en mayores de 60 años de edad, hacen algo muy semejante, lo miden posterior al primer ciclo, al segundo ciclo, utilizan el mismo punto de corte y se ve reflejado posterior al primer ciclo una incidencia acumulada de recaída mayor en el grupo de pacientes que tienen una enfermedad residual positiva medida por citometría de flujo versus una enfermedad residual negativa. Y aquí, a diferencia del estudio previo, se ve que también existe un impacto en la supervivencia global. Posterior al segundo ciclo encuentran algo muy semejante, una incidencia acumulada de recaída mayor en el grupo con una enfermedad residual positiva y una menor supervivencia también de 12% en el grupo que tiene una enfermedad residual positiva. Y así siguen saliendo, tenemos muchos más estudios, aquí les pongo en esta tabla prácticamente dos, donde utilizan, a diferencia de los previos, un punto de corte diferente, y a pesar de que de acá arriba utiliza un punto de corte de 0.035, encuentran una diferencia en supervivencia global y en supervivencia libre de progresión a 5 años. Y en el segundo estudio encuentran también ellos con un punto de corte más alto de 1%, a pesar de eso, una diferencia en los dos desenlaces, en supervivencia libre de recaída y en supervivencia global. Entonces, definitivamente, y hay muchos más, yo puse como los 4 más representativos, la enfermedad residual, si nosotros la medimos por citometría de flujo, sí tiene peso en el pronóstico de estos pacientes, tanto en supervivencia libre de recaída como en supervivencia global. Pero ¿cómo medimos nosotros o cómo hacer para tener un valor efectivo en la citometría de flujo? Porque sabemos que en la leucemia mieloide aguda es un poco más complejo. Los abordajes que se recomiendan en las recomendaciones del 2018 son 2. Uno es el inmunofenotipo asociado a leucemia, que lo tenemos que evaluar al momento del diagnóstico y en el seguimiento. Y la mejor manera de ejemplificar esto es mediante imagen. Aquí tenemos la citometría de flujo al momento del diagnóstico, tomamos el porcentaje de blastos y consideramos el inmunofenotipo al que le vamos a dar seguimiento, el que tiene la expresión aberrante, que en este caso es un CD7. Lo seguimos y posterior al primer ciclo se considera una enfermedad residual de 0.29, al segundo ciclo, y aquí está la recaída. Tenemos la suerte de que este paciente recayó con la misma clona, pero resulta que hay algunos estudios donde se ha visto que la recaída, como se los ejemplificó, esta es una tabla de un estudio donde se evaluó eso de 137 pacientes, se vio que al momento de la recaída el 91% de los casos recaían con una clona diferente. Entonces, no es solo el inmunofenotipo asociado a leucemias, para que lo utilicemos para poder evaluar la enfermedad residual medible, no es tan bueno. Tenemos que acompañarlo de algo más. Y ese es el segundo método que proponen
en el consenso, que es las diferencias con el fenotipo normal o con el proceso de maduración normal, que este ofrece la ventaja de que lo podemos hacer en cualquier momento de la enfermedad y que nos puede detectar, a diferencia del inmunofenotipo asociado a leucemia, cambios en el fenotipo, o sea, nos permite detectar la evolución clonal de la enfermedad y la selección de algunas clones. Por eso la recomendación actual es que se hagan los dos métodos, lo que implica para un medio como el de nosotros, pues algo difícil. Nosotros no batallaremos tanto porque sí tenemos un citómetro con mayor o igual a 8 colores para poder utilizar estos dos abordajes. Sobre el abordaje de citometría de flujo parece como algo futurista, pero muy interesante utilizar solamente un tubo para evaluar algo que se conoce como una célula madre leucémica, que se caracteriza por ser CD34 positiva con CD38 negativa o débil. Esto lo vieron en varios pacientes con leucemia mieloide aguda que tenían diferentes características por moleculares, como lo vemos aquí en la parte azul, pero todos compartían que tenían este grupo de células con una frecuencia muy variable. La variabilidad pues, está dada por la cantidad de amarillo que ven ustedes en estas gráficas y que se puede comparar con el desarrollo normal de la médula ósea. Aquí está. O sea, esas células existen en condiciones normales, pero en estos pacientes son más, y el hecho de que se encuentren esas células van a impactar en el pronóstico. Y esto se han visto en algún estudio que les pongo brevemente aquí, donde ellos vieron si la presencia de estas células y la frecuencia, si era baja o si era alta, posterior a la remisión impactaba en la supervivencia de pacientes con leucemia mieloide aguda, y aquí es muy claro que sí. Esta que está aquí es la que no tenían la presencia de estas células, esta es frecuencia baja y estos tenían una frecuencia alta y la supervivencia era peor. Además lo combinaron este tipo de células midiendo la enfermedad residual por citometría de flujo, y encontraron que también se separaba un subgrupo que tenía enfermedad residual positiva por citometría, más estas células tenía mayores posibilidades de recaer y una peor supervivencia. Pero algo más interesante todavía es que el gol estándar para enfermedad residual en leucemia mieloide aguda ahorita es PCR, como lo sabemos. Entonces, ellos evaluaron si impactaba en el pronóstico de aquellos pacientes que tenían nucleofusina positiva y les iba peor o recaían más aquellos que tenían nucleofusina positiva más la presencia de estas células, a diferencia de los que no. Entonces parece que sí nos diseca a esta población, que probablemente se va a convertir en un abordaje interesante de citometría de flujo, y que ya en las recomendaciones te ponen como las combinaciones con los fluorocromos y con los diferentes anticuerpos que se deben de emplear. Y es una ventaja porque es un abordaje en un solo tubo. Sin embargo, pues todavía falta validación de estos métodos. El panel, bueno, el panel es algo muy controvertido, pero la realidad es que fueron varios países y de los centros más grandes del mundo que se reunieron en este consenso y establecieron que el panel que deberíamos de meter nosotros para hacer enfermedad residual en leucemia mieloide aguda son estos que podemos observar aquí. La concordancia entre las 7 instituciones es la que podemos ver aquí. Tienen que ser marcadores de linaje como el 34, el 117, y bueno, pues meter también los aberrantes, y dependiendo de la característica inicial, aunque lo ideal pues sería varios tubos utilizando estas combinaciones, y pues es algo que está consensado, que antes de que apareciera esta revisión, esta reunión, no teníamos de dónde agarrarnos para poder medir la enfermedad residual por citometría de flujo. En cuanto a las características de la muestra, sí es importante que si no tenemos nosotros la posibilidad de hacer un biobanco en nuestro centro, lo que recomiendan es que sean de 2 a 3 mililitros, porque entre mayor cantidad, si nos vamos a los 10 mililitros, tenemos mayor probabilidad de que la muestra sea hemodiluida, y entonces en citometría de flujo, hemodiluido es sinónimo de que podamos tener falsos negativos. Se recomienda que sea la primera muestra, puede ser con cualquiera de los 2 anticoagulantes. Para citometría de flujo no debemos de usar sangre periférica, se transporta a temperatura ambiente y la podemos procesar dentro de las primeras 72 horas. Algo interesante, pero medio complicado, que hacen ellos dentro de su recomendación, es que la muestra, la misma cantidad que tomamos nosotros al momento del diagnóstico, lo tenemos que hacer durante el seguimiento de ese paciente, y también tiene que ser el mismo panel que metimos al principio y los mismos fluorocromos. Situación que se ve un poco complicada porque cada vez que compran los nuevos fluorocromos, pues a veces vienen pegados, son diferentes al anticuerpo que se une, pero es la recomendación para obtener un mejor resultado.
En cuanto a procesamiento y análisis, el procesamiento son dos técnicas, que cualquiera de las dos es válida: hacer primero el marcaje, luego lisar y luego lavar. Este nos da la ventaja de que perdemos una menor cantidad de células, o lisar, lavar y luego marcar, que con esto podemos tener una población más homogénea. La cuenta de células que ellos recomiendan son de 500,000 a 1,000,000 de eventos. Pero sí hacen hincapié que si comparamos lo que hace Euroflow con lo que ya está bien estandarizado, que es leucemia linfoblástica aguda y mieloma múltiple, ellos recomiendan medir hasta 10 millones de eventos para poder tener una muy buena sensibilidad que sea comparable a la de los métodos de biología molecular. Entonces hay que tomarlo con reserva. Y dentro del análisis ya hay varios centros, sobre todo el francés, que han querido estandarizar algunos métodos por software para que esto sea mucho más valorable y que no sea algo nada más pues a ojo del experto, que bueno, los que tienen muchos años haciendo, será más evaluable esta enfermedad residual. El punto de corte, que está ya recomendado porque en la mayor parte de los estudios de citometría de flujo fue el que se usó, es negativa menor de 0.1%, positiva mayor o igual a 0.1%. Sin embargo, hay estudios que reflejan claramente que podemos tener grupos de muy buen pronóstico si consideramos un punto de corte por abajo de 0.01%. Como lo vemos en esta gráfica, ¿no? Le iría muy bien. Todavía, si tenemos mayor a 0.01%, tendríamos una probabilidad de recaída de un 14%. ¿Cuándo medir la enfermedad residual? No está, por citometría de flujo, no está bien definido. Tomamos lo del gold estándar, que es lo del PCR, los estudios moleculares. ¿Tendrá entonces utilidad que nosotros podamos medir por citometría de flujo la enfermedad residual? La realidad es que sí. ¿Por qué? Porque la enfermedad residual que evaluamos nosotros por biología molecular tiene una discrepancia con citometría de flujo hasta en un 30%. Y porque también no todos los PCR para todas las alteraciones moleculares que evaluamos por biología molecular tienen una adecuada sensibilidad y especificidad. El mejor ejemplo es el FLT3, que por eso no lo podemos usar para eso. Y entonces la citometría de flujo en este tipo de leucemias toma importancia. También en las que tienen una gran heterogeneidad, por ejemplo, las alteraciones relacionadas con espliciosoma. Y la otra parte es que nosotros que seguimos evaluando y que lo vamos a seguir haciendo por morfología, la respuesta completa, la variabilidad interobservador llega a ser de 2 hasta el 10%. Por morfología no tenemos la capacidad de ver aberrantes y sería un complemento que nos podría ayudar definitivamente para darle seguimiento al paciente. ¿Qué viene a futuro en citometría de flujo? Una parte que ya se está empleando en estudios de investigación que se llama CITOF, que es citometría de masas, una combinación entre citometría de flujo y espectrometría de masas. Bastante interesante porque define mejor la complejidad del blasto y tiene la capacidad de hacer una cuenta de 500 células por segundo. Entonces, la siguiente parte es biología molecular en enfermedad residual, que este es el gold estándar de enfermedad residual en leucemia mieloide aguda, pero bastante limitado. ¿Cuál es la importancia? También ustedes la conocen, que se demostró ampliamente, sobre todo en los de buen pronóstico. Uno de ellos fue la nucleofosmina. El estudio más grande es el del New England, donde se midió en sangre periférica y en médula ósea posterior a 2 ciclos. Se consideró negativa 0.01% y se encontró que sí tenía un efecto en la incidencia acumulada de recaída, el hecho de tenerla positiva de 82 versus 30%, y en el análisis multivariado impactaba también el hecho de tenerla positiva en la mortalidad con un hazard ratio de 4.8. Otro estudio que vio reflejado algo muy semejante fue el de Human, y uno de los más relevantes, que les pongo aquí abajo, porque hizo algo un poco diferente. Él consideró un punto de corte para enfermedad residual que tuviéramos una reducción mayor a 4 logaritmos. También impactó en la incidencia acumulada de recaída, pero encontraron que impactó también en la supervivencia global. Y es uno de los pocos estudios donde se observa que al disecar aquellos grupos donde teníamos que no alcanzaban esta reducción de logaritmos, se beneficiaban ampliamente de trasplante. Y aquí les enseño la gráfica que ejemplifica muy bien esto. Este es el que tiene una enfermedad residual positiva, pero se trasplantó. Esta es una enfermedad residual positiva, pero no se trasplantó. Y aquí vemos la supervivencia libre de enfermedad y aquí vemos también la supervivencia global. Entonces, con esto parecería, aunque falta reproducibilidad de este estudio, parecería que este grupo de pacientes con enfermedad residual positiva se podrían beneficiar de trasplante.
Otro de las alteraciones moleculares que está ya valorado que nosotros podemos llegar a medir para darle seguimiento a enfermedad residual es la de la inversión 16. Y uno de los estudios más representativos es el de Yin, donde la miden en sangre periférica, en médula, y la presencia de una enfermedad residual positiva también te habla de una incidencia acumulada de recaída. Pero hacen algo interesante porque van midiendo la enfermedad residual en el seguimiento de los pacientes, y esto lo hacen en médula y documentan algo muy interesante con una incidencia acumulada de recaída del 100% en aquellos que la tienen positiva y los que la tienen negativa de un 10%. Y en la supervivencia global se encuentra un 100% de supervivencia en los que llegan a tener una enfermedad residual negativa y un 25% en los que la llegan a tener positiva. Con esto también parecería que en este grupo de pacientes pues no nos gustaría dejarlos sin darles prácticamente nada. Y otro de los estudios donde también se evalúa la importancia, pero en translocación 821, es este de Frank, que prácticamente utiliza diferentes puntos de corte, pero de la translocación 821 para evaluar la enfermedad residual posterior a la inducción, posterior al segundo ciclo y al final del tratamiento. En los dos primeros no encuentra alteraciones o impacto en la incidencia en la supervivencia global, pero sí en la incidencia acumulada de recaída, y al final del tratamiento sí encuentra efecto en la supervivencia global. Y hacen un análisis multivariado donde meten varios factores pronósticos y los niveles en sangre y en médula ósea del transcrito de RUNX y cómo impacta en muerte y cómo impacta en recaída. Y podemos ver que sí impacta en ambos desenlaces si lo tenemos en un nivel alto de transcritos en médula ósea y en sangre periférica. Y si los negativizamos, nos dan un efecto contrario, que nos disminuye la probabilidad de muerte y nos disminuye la probabilidad de recaída. Entonces, la realidad es que con estos estudios podemos ver que sí es importante medirla y definitivamente es el gol estándar. Pero ¿cómo lo debemos de hacer en nuestras instituciones? Los métodos que están recomendados para biología molecular son PCR en tiempo real. Puede ser, si se tiene, la PCR digital. Lo ideal, a lo mejor en un futuro, va a ser la secuenciación de nueva generación, y todavía más la secuenciación de nueva generación con corrección, que viene a quitarle algunos defectos a la primera. El problema de la que utilizamos actualmente, que es el PCR, que es la que podemos hacer en nuestras instituciones como nosotros, que es la que hacemos, es que tiene una limitación porque solamente a un pequeño grupo de leucemias se los podemos hacer. La sensibilidad que te piden mínimo las recomendaciones es que sea 1 en 1000, aunque pues sería ideal que tu PCR pudiera tener una mejor sensibilidad de 10 a la 4, de 10 a la 6. ¿Cuáles debemos o podemos hacer de acuerdo a las recomendaciones? Estas, las que debemos de considerar como parte de la hematopoiesis clonal de significado incierto, si las llegamos a encontrar porque estamos utilizando métodos de secuenciación masiva, son estas que sabemos que se relacionan con hematopoiesis clonal, y deberíamos desde un inicio medir también aquellas mutaciones que se relacionan con el origen de las células germinales, ¿no? Tomar una muestra a nivel de la cavidad oral. ¿Cuáles no podemos hacer solas y para seguimiento? Son las que les pongo acá abajo: FLT3, NRAS, CARRAS, IDH1 y IDH2. Y sí es importante la muestra, nosotros que tenemos que mandar, se puede en médula ósea o en sangre periférica. Se ha encontrado en los estudios que les mostré una buena o una correlación moderada como hasta de 0.81. En médula de 5 a 10, en sangre de 10 a 20, cualquier anticoagulante. Y sí es importante que nosotros revisemos donde nos están haciendo este tipo de estudios, si es en nuestro centro, que cumplan con estas recomendaciones. Se prefiere el ADN complementario, se tienen que utilizar 2 controles positivos, un control negativo, y hacerse portiplicado. Y es muy importante que si tenemos una enfermedad residual medible negativa, pidamos cuál es el nivel de sensibilidad con que lo están midiendo. Lo ideal es que fueran 10,000 del control, pero hay centros que pues hacen de 1000 a 9,999. Y si tenemos una enfermedad residual que estaba negativa y aparece positiva, lo ideal es volver a repetirla para confirmar si realmente no es como un falso positivo por cuestiones de contaminación, sobre todo en centros que no tienen tanta experiencia, porque eso nos va a modificar el tratamiento. Y algo nuevo que surge de estas recomendaciones y que en las del 2017 no aparecían, son los términos de cómo definir
la respuesta molecular completa con enfermedad residual negativa, que es tener por lo menos 2 muestras consecutivas negativas con este punto de sensibilidad que les comentaba que piden las recomendaciones separadas por 4 semanas. Pero hay pacientes que se comportan, y esto se vio también en los estudios que les mencioné, que se comportan con niveles bajos de copias, pero tienen un impacto a largo plazo semejante como si fuera una enfermedad residual negativa. A esto se le llama persistencia molecular con bajo número de copias, que es tener menos de 100 a 200 copias o bien menos de 1 a 2%, o que durante el seguimiento no tengamos un incremento mayor a un logaritmo, que sea menor a un logaritmo. Si tenemos de estas copias positivas un incremento mayor a un logaritmo, es a lo que definimos como progresión molecular. Y si tenemos a un paciente negativo que se convierte en positivo y ese incremento positivo es mayor a un logaritmo, hablamos de una recaída molecular. ¿En qué momento medimos la enfermedad residual? Considerando tanto citometría de flujo, porque lo meten junto con lo del PCR, es al momento del diagnóstico y por todos los estudios que ya les mencioné, impacta más posterior al segundo ciclo de tratamiento, al final del tratamiento. Si estamos hablando de trasplante, sería antes y después también, que aquí el número exacto no te lo ponen, al menos las que lo manejan es las recomendaciones de la ASH del 2019, donde te ponen el día más 100, como lo vamos a ver en un algoritmo, pero es pura sugerencia. Y en el seguimiento, el PCR se hace cada 3 meses hasta cumplir los 2 años. Y aquí les recalco otra vez, citometría por médula, y para biología molecular podemos utilizar médula o podemos utilizar sangre periférica. Y a fin de cuentas, ¿qué se aterriza esto en la utilidad clínica? Sabemos que impacta en el pronóstico y podríamos utilizarlo, pero ¿en cuáles podemos hacer algo de acuerdo a las recomendaciones para modificar tratamiento? Bueno, la inversión 16 sabemos que impacta en recaída, no se ha visto en supervivencia, pero se recomienda para monitorizar. Hasta ahorita las recomendaciones del 2018 dicen que no debemos cambiar tratamiento a pesar de los resultados que se ven en los estudios. Para la translocación 821 impacta en recaída y en supervivencia y no se sabe, no queda claro si este grupo de pacientes se vean beneficiados con trasplantarlos. Y para la de la nucleofosmina son en una de las pocas donde te ponen que deberíamos de considerar alguna terapia de rescate en estas últimas recomendaciones. Les agregué PML rara porque la mencionan, pero ya sabemos que eso está como más definido ya desde antes, conocemos su utilidad. Los únicos cambios ahora en el 2019 es que si tenemos en riesgo bajo y en riesgo intermedio, una enfermedad residual negativa posterior a la consolidación, ya no damos seguimiento, y en el alto pues sí seguimos dando seguimiento cada 3 meses. En las otras leucemias que no entran dentro de las que mencionamos ahorita, de estos 4 grupos, se recomienda para evaluar pronóstico medir la enfermedad residual por citometría de flujo, y hasta ahorita no hay algo que te diga que el trasplante negativiza la enfermedad residual. Uno de los pocos estudios es este que les mencioné de BASA, donde se ve un beneficio muy adecuado, no de que la negativice, pero de que sí mejora la supervivencia de estos pacientes y la supervivencia libre de enfermedad. Entonces, ¿en dónde nos encontramos? De acuerdo, yo quise dividirlo en 2, a las recomendaciones de la European Leukemia Net del 2018 y a una revisión de ASH que hace algunas sugerencias interesantes. Entonces, en cuanto a lo de la European Leukemia Net, ahorita, a diferencia de años previos, ya podemos hablar en leucemia mieloide aguda de una remisión molecular completa. Antes no teníamos el término. Podemos ver que tiene un valor pronóstico y ahora sí nos lo recomiendan para seguimiento. También sabemos cuáles podemos medir por PCR como gold estándar, y si queremos hacerlo, las que no tienen estos PCRs por citometría de flujo, lo podemos hacer considerando estas recomendaciones para que sea un estudio válido. Ya sabemos también cómo seguirlas durante la fase de tratamiento y durante el proceso de seguimiento, como se los comenté ahorita. Y algo que queda como muy cuestionable en estas recomendaciones es si debemos o no cambiar el tratamiento, que hasta ahorita no hay nada claro. Pero les quise poner lo que comentan en ASH del 2019 como una sugerencia, de hecho lo ponen ahí en esta revisión, y me agradó porque ellos se atreven a decir, bueno, considerando lo que tenemos en los estudios, y también ellos no hablan del punto de corte definido como el número de copias de los estudios originales, separando cada una de las alteraciones. La 821, la 16 y la nucleofosmina, pero ellos sí dicen, si después de la inducción está positiva, trasplante. Si después de la segunda consolidación positiva, trasplante, y si no, te vas y lo monitorizas, y si llegamos a tener
Aquí este cuadrito nos habla de la monitorización. Si se mantiene negativa, sigues monitorizando, se hace positiva, lo sigues monitorizando y tenemos un incremento mayor a un logaritmo, lo tienes que llevar a un rescate, y si es menos de un logaritmo, lo sigues vigilando. Y incluso se atreven a poner el seguimiento que se podría sugerir para trasplante, que es lo que les digo, al día más 100, incluso sugieren día más 30, más 10, más 60, pero no es algo que esté consensado, ¿no? Es como probablemente algo que venga a futuro, nada más por eso lo quise comentar. Lo que está como recomendaciones claras hasta el momento es lo que vemos en la European Leukemia Net del 2018. Pero pues falta mucho por hacer, sobre todo porque yo les hablé de lo que tenemos ahorita o de lo que podemos emplear ante nuestras posibilidades, y de más allá de nuestras posibilidades, porque hay algunas otras técnicas que son muy buenas para citometría de flujo, como la secuencia de nueva generación, pero que hasta ahorita son para puros estudios de investigación. Entonces, en la actualidad podemos medir la enfermedad residual mínima en lab y determinar pronóstico. Podemos hacerlo principalmente a través de las fusiones de buen pronóstico también. Sabemos que sigue en investigación la secuenciación de nueva generación. Sabemos que para citometría de flujo vienen cosas interesantes con CITOF y con la célula madre leucémica, pero pues falta mucho para ver si esto nos podrá impactar en poder tomar decisiones para tratamiento. No creo que falte tanto, más bien, yo creo que es lo que viene a futuro. Y eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Esta es la última sesión que tenemos con respecto a la última charla del día de hoy. Y bueno, pues antes de ceder la palabra nuevamente a nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández, pues en primer lugar agradecer a todos nuestros conferencistas del día de hoy, que se presentamos, a todos, a cada uno de ellos, del Instituto Nacional de Nutrición, del Hospital Universitario. Creo que para hacer un tema que todavía sigue siendo un reto en el manejo, tanto la parte de seguimiento, que lo acaban de plantear muy bien, como la parte de tratamiento, pues cuáles son las nuevas opciones que tenemos. Creo que hoy nos vamos con un mejor sabor de boca en el tratamiento de la leucemia mieloblástica aguda, con las nuevas terapias que existen. Entonces, nuevamente agradecerlos a nuestros conferencistas del día de hoy. Se ajustaron a tiempo, estamos terminando pasadas las 7 de la noche. Y también nuevamente enfatizar el agradecimiento a la compañía AVI por el soporte que nos dieron para la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Sin embargo, quiero agradecerle a la doctora María Roberta de Michelis, a la doctora Elia Podaca, al doctor Andrés Gómez y a la doctora Perla Colunga, pues su excelente exposición, a la doctora de Michelis, pues por la organización de este grupo tan importante y que con muchos deseos, jóvenes que tienen muchos deseos de hacer bien las cosas, y eso nos da la oportunidad a todos los que estamos fuera de los avances tecnológicos, pues tener una idea de cómo podemos seguir trabajando en nuestras entidades. También quiero agradecerle a Sergio Tena, quien por conducto de Laboratorios AVI, pues nos ha apoyado intensamente, no solamente en esta sesión, sino en muchos otros compromisos que hemos tenido. Y al doctor Martínez Murillo, pues por la excelente coordinación que ha llevado de estos cursos. Les agradezco, y que tengan a todos los que estuvieron en línea, a todos los miembros de AME, pues muchas gracias y buenas noches.